Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria de 26 de mayo y, en primer lugar, antes de pasar al primer punto, pues bueno, en nombre de la corporación, felicitar al señor Azqueta por su cumpleaños, así que, aunque le toque pleno, espero que esté pasando un buen día. Entonces, pasamos al primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, el acta de la sesión anterior de 28 de abril. ¿Algo que reseñar el acta? Sí, señora Nieto. Me abstengo porque no vine. Vale, ¿los demás? Vale, pues entonces se aprobaría con 16 votos a favor y una abstención de la señora Nieto por inasistencia. Segundo punto, conocimiento de las resoluciones de alcaldía. Señor Álvarez. Sí, arratsaldeon, buenas tardes. Me uno a las felicitaciones del señor Azqueta en nombre de mi grupo. Y ya respecto a lo que se refiere a las resoluciones de alcaldía, queríamos preguntar por varias. Vamos a empezar por dos, concretamente la 344 y la 420. Ambas son servicios mínimos establecidos en la escuela infantil. También hubo una resolución anterior en el anterior pleno. Entonces, queríamos si se nos podía explicar un poquito las diferencias entre cómo se ha ido tomando las decisiones de una resolución a otra. Bueno, arratsaldeon, Javier, los servicios mínimos, como habéis sido puntualmente informados en comisiones y en todos los encuentros formales o informales que ha habido al respecto, la primera decisión sobre servicios mínimos y tras infinitas gestiones que se hicieron tanto con el Departamento de Educación como con Federación Navarra de Municipios y Concejos como con el resto de ayuntamientos, se tomó de manera absolutamente salomónica. No teníamos ninguna referencia ni legal ni estructural, ya que, en principio, Educación rebotaba el problema a los ayuntamientos como responsables de este servicio, recordando que esto no era un servicio esencial. En un momento y en consonancia con otros ayuntamientos, optamos por unos servicios mínimos que resultaban algo superiores al 50%, que en principio sería, como se informó incluso en este pleno, una educadora por sector, mantener íntegro el servicio de educadoras para criaturas con necesidades especiales y mantener el servicio de comedor. A este servicio en la práctica se añadieron las dos trabajadoras del servicio de limpieza. Por supuesto, era también servicio mínimo, se me ha olvidado la directora. Y esto durante la semana y media, 2 semanas primeras de huelga, permitía una calidad en la atención asistencial de las criaturas porque la asistencia era significativamente menor. En todo momento la asistencia estuvo monitorizada hasta que, terminando la segunda semana y entrando en la tercera, constatamos que había aumentado de manera importante y progresiva la asistencia de criaturas, con lo cual teníamos un serio problema de atención. Nos encontrábamos, y así nos lo trasladaron las trabajadoras y las madres, nos trasladaban angustia, nos trasladaban preocupación por no poder brindar a criaturas de 0 a 3 años, donde tenemos que ser conscientes que son criaturas que no necesitan ser vigiladas, necesitan ser directamente atendidas. Y optamos por aumentar los servicios mínimos en un 80%, garantizando en las franjas de mayor asistencia, en los momentos de mayor asistencia, una calidad de servicio mínima. Recordemos que las ratios que tienen estas trabajadoras ya son de por sí máximos, y es por la razón que a finales de la semana pasada y después de estar esperando agónicamente si se desconvocaba o no la huelga, al ver que se mantenía, decidimos aumentar. Es un 80%, pero concentrar la atención en las franjas de mayor asistencia. Gracias, señora García. Señor Álvarez. Sí, arratsaldeon de nuevo. Buenas tardes. Gracias, señora García. Y tengo otra pregunta de otras dos. Concretamente son la
354 de 2 de mayo y la 373 de 9 de mayo. Son referentes al uso de mascarillas en interiores. Y añadiría una pregunta: ¿por qué en la comisión del día 10 de mayo de Presidencia no se informó nada sobre estas resoluciones? Más allá de si se nos puede explicar el contenido de las mismas y por qué las variaciones. Gracias. Señor Serrano. Sí, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. En cuanto a las indicaciones que se han dado en las resoluciones de concejalía respecto al uso de mascarillas dentro del ámbito laboral, lo cual es competencia mía por tenerla delegada en la parte de función pública, es basando esta decisión en un informe, en unas recomendaciones que realiza el Servicio de Prevención, el Servicio de Qualities. No tengo problema en poder enviarlo a los miembros de la Comisión de Presidencia, ese informe en el que me he basado nos hemos basado para poder redactar las resoluciones de concejalía respecto al uso de mascarillas, no solamente en interiores, sino también en habitáculos, como puede ser los vehículos, en el caso de los vehículos policiales o los vehículos de los servicios urbanísticos. Y si Astisur quiere el informe del Servicio de Prevención, pues no hay ningún problema, no habría ningún problema en facilitarlo. Lo enviaremos, mañana se lo comunico al personal de Recursos Humanos y en eso nos hemos basado. Vale, pues quedan por enterados. Tercer punto, resolución del expediente de la reclamación de daños por resolución culpable del contrato de obras. Sí, hola, buenas tardes. A ver, en relación a este punto, en un principio, en la Comisión Informativa de Urbanismo aprobasteis un dictamen, pero con posterioridad llegó una alegación por parte de EVA SL. El criterio fue, aunque es extemporánea, ha sido admitirla, en el sentido que jurisprudencialmente se está pronunciando en los tribunales, porque aunque esté fuera de plazo, se considera que hasta tanto en cuanto no resuelves que ha finalizado el trámite de audiencia y se notifica esta circunstancia, se pueden admitir estas alegaciones. En ese sentido, el documento que se ha facilitado a los corporativos ha sido una propuesta de acuerdo en un dictamen. Entonces, lo que se propone es que pues, se retira ese dictamen y ahora aprobáis lo que es la inclusión por urgencia de la propuesta de acuerdo, porque incluye esta alegación que se presentó después de la Comisión Informativa de Urbanismo y que por eso estaba, si lo pudisteis leer, en rojo estaba lo que se incluía de nuevo, ¿no?, que era la alegación presentada en fecha 20 de mayo de 2022. Por tanto, se incluiría. Sí, señor Álvarez. Sí, buenas tardes. Nosotros no tenemos ningún problema en incluirlo y bueno, vamos a votar a favor. Sí que pediríamos que para futuras ocasiones, al final, si se pudiese avisar, porque nosotros nos estudiamos el dictamen en la comisión y pues la costumbre de que siempre viene lo de la comisión, pues no hemos visto el nuevo acuerdo y nos hubiese gustado haber tenido la opción, digamos, de haberlo estudiado. Dábamos por hecho de que, trabajado en comisión, venía el trabajo ya de la propia comisión. Entonces, sí, por favor, para futuras ocasiones, si se dan circunstancias así, como se ha hecho otras veces, avisar de que el dictamen se va a cambiar por las circunstancias expuestas, pues agradecerlo. Vale, por el resto no hay ningún problema. Vale, pues entonces eso es, se incluiría por asentimiento y pasaríamos a la lectura del dictamen, debate y votación. Uno,
Admitir a trámite escritos de alegaciones presentados por Eraikuntza, Birgaikuntza, Artapena SL, EVA SL en fecha 7 y 19 de abril y 20 de mayo de 2022, con números de registro de entrada 2022 1741, 1858, 2418, respectivamente el inicio del expediente de reclamación de daños por resolución culpable de contrato de obras. 2. Desestimar las alegaciones presentadas por Eraikuntza, Birgaikuntza, Artapena SL, EVA SL con base en los siguientes argumentos. Bueno, no sé si es bastante extenso, entonces, bueno, como ya lo tenéis, creo que no sé si merece la pena leerlo todo, ¿no? Entonces, sería desestimar, bueno, las alegaciones por los fundamentos jurídicos que aparecen en el informe, luego ratificar la aprobación e incorporación de este expediente los informes técnicos cuantificativos del importe de los daños y perjuicios derivados de la resolución culpable del contrato de obras de edificio sociodeportivo en Ardoy Norte de Cizur Mayor, que obran en el expediente de la sesión y que sean por reproducidos y sean trasladados a los interesados para su conocimiento. Resolver el expediente administrativo de reclamación de daños y perjuicios que debe indemnizar la mercantil Eraikuntza, Birgaikuntza, Artapena SL, EVA SL, con CIF número tal, al Ayuntamiento de Cizur Mayor por el incumplimiento culpable del contrato administrativo de obras de edificio sociodeportivo en Ardoy Norte de Cizur Mayor. Determinar que, conforme a los informes aprobados en el punto tercero, la cuantificación de daños y perjuicios que debe indemnizar la mercantil por el incumplimiento culpable del contrato asciende a 993.590,20 euros, con el siguiente desglose. La diferencia económica entre los importes de licitación serían 811.163,74 euros. Los daños derivados por los mayores gastos y menores ingresos producidos por la falta de disponibilidad del espacio sociodeportivo en el plazo comprometido serían 142.907,13 euros. Los costes administrativos derivados del incumplimiento culpable y resolución del contrato de obras del edificio serían 27.419,33 euros. Y el coste derivado de la modificación del contrato de asistencia para la dirección facultativa de esta obra, incluyendo el coste de la asistencia técnica no prevista, 12.100 euros. Asimismo, a esta cantidad se deberá añadir el saldo deudor derivado de la liquidación del contrato correspondiente a partidas presupuestarias certificadas pero pendientes de recepción por la dirección facultativa por su ejecución defectuosa por importe de 6.418,85 euros. Advertir a EVA SL que se encuentra retenida la garantía constituida por Millennium Insurance Company Ltd. para responder de las obligaciones de este contrato mediante el seguro de caución presentado, por importe de 82.121,43 euros, sin perjuicio de la obligación del contratista de indemnizar a este ayuntamiento por los daños y perjuicios que le ha ocasionado en lo que exceden del importe de la garantía incautada. Y notificar el presente acuerdo a las personas interesadas, que son EVA SL y la balista Millennium Insurance. Vale, pues si no hay intervenciones, procederíamos a la votación. Comienza la votación. Resultado de la votación, 17 votos a favor. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Cuarto punto, dictamen, aprobación definitiva del PEAU para las unidades H9 y H17 del sector Ardoy. Dictamen. Primero, admitir a trámite por estar dentro del plazo establecido al efecto las alegaciones presentadas por don Jesús María Aramendía Pardo, en representación de Promociones OCEC S.A. Segundo, estimar en su totalidad las alegaciones contenidas en el escrito presentado por don Jesús María Aramendía, en representación de Promociones OCEC S.A. Tercero, aprobar definitivamente para su posterior tramitación reglamentaria del Plan Especial de Actuación Urbana para las unidades H9 y H17 sector Ardoy. Y ordenar la publicación del presente acuerdo, así como del PEAU en el Boletín Oficial de Navarra, y remitir un ejemplar del documento aprobado al Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos. Señor Imensa, tiene la palabra. Arratsalde on, buenas tardes. Simplemente por dar una breve explicación, se trata de una aprobación definitiva de lo que ya aprobamos en Junta de Gobierno Local el día 25 de marzo respecto a las parcelas H9 y H17 de Ardoy.
Se trata de, bueno, como conoceréis, se trata de unas modificaciones, igual quito la... Sí, a ver ahora. ¿Se me oye bien? Sí. Se trata de una aprobación definitiva del PEAU del H9 y la H17 de Ardoy. Se trata de 2 unidades en los que ya el Ayuntamiento aprobó en su momento traspasar una serie de viviendas protegidas a la parcela H17, que es contigua, pues porque iban a construir antes esa parcela y dejaron para más adelante la H9, que de hecho todavía está sin construir. Entonces, bueno, para ello presentaron un PEAU y esta vez, después de la aprobación inicial, ha venido una alegación presentada por la propia promotora para clarificar, ¿no?, el tema de las alineaciones de la edificación en planta baja, ¿no? Va a permitir que se cree, aunque ya estaba en el PEAU contemplado el número de superficie construible, pero define mejor el tipo de usos que tendrá, pues una pequeña edificación contigua, pues a la zona de la piscina, ¿no? Que puede ser de servicio que dé a la piscina. Y bueno, este PEAU no tenía tampoco cambios en cuanto a la superficie construida, sí que tenía en cuanto a la volumetría presentada, ya que, digamos, rellenamos los huecos que se habían quedado después de traspasar ese número de viviendas a la H17. Por lo tanto, pues, se van a crear un edificio con viviendas, pues mucho más compacto y más coherente con el diseño principal, ¿no?, con el diseño original. En ese sentido, bueno, el promotor ya ha realizado los pagos del 15% del incremento de aprovechamiento urbanístico y nada, se propone entonces al Pleno la aprobación definitiva de este PEAU. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Mientza jauna. ¿Alguna otra intervención? Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, buenas tardes de nuevo. Nuestro grupo nos vamos a abstener en este punto. Si bien es cierto que en la Comisión de Urbanismo votamos a favor, luego comentándolo despacio, creemos que es un punto como para abstenernos. Ya ha comentado el señor Mimensa un poco el devenir de esta cuestión, cómo se compensaron entre 2 promociones iniciales y demás los aprovechamientos. Ahora nos piden recuperar lo que se cedió para otro lugar. Entonces, bueno, entendemos que no son las formas de funcionar y que, desde luego, el promotor de este PEAU pues, se lo tenía que haber pensado desde el principio qué es lo que quería exactamente y las consecuencias de lo que quería, ¿no? Entonces, venir ahora a solucionarles la papeleta no nos parece que sea el papel que tiene que tener el ayuntamiento y, por esa razón, como decimos, vamos a abstenernos en este punto. Pues si no hay más intervenciones, procederíamos a la votación. Comienza la votación. Resultado: 15 votos a favor y 2 abstenciones. Quinto punto: dictamen aprobación inicial del expediente de modificaciones presupuestarias 4/2022 de crédito extraordinario. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificaciones presupuestarias número 4/2022 de créditos extraordinarios de acuerdo con el siguiente detalle. Aplicaciones presupuestarias de gastos que se crean. Inversión, parterres y vegetación parcelas, 266.000 euros. Aplicaciones de ingresos que las financian. Remanente de tesorería para gastos generales, 266.000 euros. Segundo, ordenar la publicación de este acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizurmayor por un plazo de 15 días naturales con el fin de que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones o alegaciones que estimen pertinentes,
a las anteriores modificaciones presupuestarias. Transcurrido dicho plazo y si no se hubiesen formulado reclamaciones o alegaciones, el acuerdo de aprobación inicial se entenderá aprobado definitivamente, entrando en vigor una vez transcurrido el periodo de exposición pública. Como defensa del dictamen, brevemente, porque bueno, ya se comentó tanto en la Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico del martes pasado, así como la presentación del proyecto ya completo, ¿no?, en Comisión de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente la semana pasada, es como comentaba la secretaria, la inversión en este caso para crear espacios naturales y espacios de zonas verdes en la urbanización Ardoy de Cizurmayor. En definitiva, es una propuesta que se lleva trabajando ya tiempo, incluso varios, pues llevábamos en nuestros programas electorales, llevábamos en los acuerdos que se habían realizado, incluso en los acuerdos, el acuerdo presupuestario, ¿no?, de este año 2022. Uno de los puntos era la creación precisamente de estos espacios. Creo que, bueno, que más allá de eso, creo que concitaban, ¿no?, la mayoría de esta corporación a modificar lo que en su momento, en el año 2004, cuando se planteó la urbanización Ardoy, pues creo que es muy diferente a los momentos en los que pues ahora convivimos con el entorno. Y es que buscamos pues espacios más habitables en la vía pública, espacios naturales dentro de nuestras viviendas, ¿no?, de nuestros espacios donde vivimos, y en este caso pues la propuesta era esa, ¿no?, la de crear de la urbanización Ardoy un lugar pues mucho más habitable y mucho más, en este caso, con mayores zonas verdes y zonas naturales. Incluso los vecinos, ¿no?, ya nos trasladaron en su momento también propuestas que el ayuntamiento, antes de estas propuestas, ya estaba trabajando en diferentes propuestas y precisamente es lo que se trae aquí, ¿no? Un proyecto de inversiones para parterres y vegetación en diferentes parcelas. Estamos hablando sobre generalmente la avenida Belascoain, generalmente en todo lo que es la vía principal de la urbanización Ardoy. Y también en dos zonas concretas, como es las calles Varga y la calle Arrieta. Ya en su momento se actuó en la calle Zubividea, se hizo un pequeño espacio de zona verde, y esos son los puntos así generales en actuación, que también pues todo esto completa aquellas actuaciones que se están realizando en diferentes rotondas, en las jardineras que se están colocando en la urbanización, y viene pues a hacer un proyecto un poquito más grande, y que esto también nos abre también a que estamos trabajando desde el ayuntamiento con todo lo que es la revisión del plan municipal, a que esa ampliación de Cizurmayor y esa ampliación de la urbanización Ardoy ya va a tener otro carácter, ¿no?, y va a tener los espacios naturales, los espacios verdes ya desde el inicio. Entonces, pues es la modificación que se trae hoy aquí al Pleno para poder llevar a cabo el proyecto que se presentó el otro día en la Comisión de Urbanismo. Señor Vimentza. Eskerrik asko, alkate jauna, por completar un poco la información que ha dado el señor alcalde, ya que el expediente de modificación presupuestaria viene de la Comisión de Hacienda y Desarrollo Local, pero el proyecto viene de la Comisión de Urbanismo. Pues voy a concretar un poco más en qué se materializa estas actuaciones que se proponen para Ardoy. Se propone la creación de dos zonas verdes nuevas y la mejora de una zona verde ya existente. Como objetivos nos hemos planteado adaptarnos, ¿no?, al cambio climático, dando frondosidad, dando también sombras y frescura para la estancia y ocio de los vecinos y vecinas. También se propone un juego natural entre plantas y pequeña fauna y un acercamiento a la naturaleza. Un acercamiento que también tenemos la posibilidad de fomentar desde la educación ambiental, ya que en su ejecución se podrá contar con la participación, en su caso, pues de escolares o de la ciudadanía en general. Es un proyecto de innovación en jardinería sostenible y, muy importante, de bajo mantenimiento y drenaje sostenible. En concreto, las tres actuaciones que ya ha adelantado el señor alcalde, se trata en la calle Varga de proponer un jardín planeta. Actualmente se trata de una parcela de 80 metros cuadrados en la que no
hay nada urbanizado, ni es zona verde ni es nada, y se propone pues darle un uso que además acompañe al parque infantil recientemente creado, ¿no? En ese sentido, pues se propone crear un jardín de planeta, como viene en este dibujo, un jardín pensado para el juego, un jardín pensado para que las criaturas puedan subirse y bajarse de los montículos que van a componer los continentes del planeta, y también pues pretende dar sombra y pretende dar también protección a ese viento norte, pues a través de una serie de árboles, en concreto encinas y robles, que se proponen plantar en esa parcela. En la calle Arrieta se propone un refugio climático de los colores. Se trata de una parcela que actualmente pues está en un estado de decaimiento, ¿no? Una zona que no acaba de despuntar, tal y como se urbanizó en su momento, pues crearon unos alcorques con árboles que no acaban de crecer y que se ve que hay que actuar, ¿no? Desde el punto de vista técnico, por darle otro uso y otro aspecto, ¿no? El arbolado está en un estado de regresión y presenta pues un aspecto muy deficiente, como se ve en la imagen. Actualmente, además, no da ninguna protección ante el sol y el viento norte. El pavimento duro de esta parte de la calle Arrieta domina el entorno y pues da un aire desolado y gris, ¿no? a la plaza. No es un lugar en el que se invite el uso o la estancia por parte de ninguna persona y tampoco aporta ninguna función de absorción de carbono. Es una zona de pavimento duro que impide el tránsito de agua hacia el subsuelo. Por todo ello, pues esta actuación pretendemos crear un minibosque de 600 metros cuadrados, un minibosque con el que se pretende dotar de arbolado desarrollado y frondoso, con zonas sombreadas para el verano y protegidas del viento norte en invierno. Se diseñará un espacio para fomentar un uso compartido y amable y de estancia para personas mayores y juego para niños y niñas. Se persigue una mejora notable, además dotándole de servicios naturales de suministro de carbono, protección de la biodiversidad y drenaje sostenible. El arbolado y el arbusto que escogerán darán un color especial a esta zona, ¿no? Por eso se ha pensado en crear un refugio climático de los colores. Y por último, bueno, respecto a esta zona, decir que puede ser un ejemplo de lo que podamos hacer en otras zonas de Cizur, ¿no? Que quizás el pavimento excesivo, unos diseños urbanísticos más propios del siglo XX, pues han creado alguna serie de problemáticas y quizás podemos ir resolviendo de esta manera. Y por último, comentar que para la zona de la avenida Velascoain se propone un bosque lineal urbano, florido y sostenible. En esta zona se pretende no crear una zona verde nueva, sino transformar la zona verde que existe actualmente. Transformar una zona de césped que tiene un mantenimiento intensivo en espacios dotados para arbolado autóctono y ornamental, arbustos autóctonos y vivaces de color de bajo rendimiento. La propuesta de actuar en la avenida Velascoain viene pues porque es la principal avenida de Ardoy, es también la unión con el casco antiguo y es la avenida más ancha que tenemos en esa zona, ¿no? Es una zona que tiene una zona verde, como he dicho antes, pero que no da ninguna sombra, y sin embargo es una zona que es muy transitada con 4 marquesinas y también con paradas de autobuses escolares, ¿no? Es una zona donde toda la gente de Ardoy tiene que pasar por ahí, ¿no? Por eso creemos que es importante dotarle de más sombras y espacios más protegidos ante el sol en verano y ante el viento norte. Y, en definitiva, convertir en una avenida que sea más amable para el paseo y disfrute de los vecinos y vecinas. Además, con todas estas actuaciones se pretende disminuir la carga de mantenimiento anual.
Por último, destacar que además de estas actuaciones queremos también llevar a cabo una pequeña actuación en la entrada del módulo Pachi Morentin, en concreto en la zona de la rampa de acceso, con una adecuación un poco de la zona, implantación de nuevo arbolado, etcétera, ¿no? Tiene que ir acabando. Todo esto viene a ser la propuesta que está dotada o que dotaríamos con 266.000 euros desde el punto de vista presupuestario, que es lo que estimamos que va a costar estas actuaciones. Eskerrik asko, muchas gracias. Gracias, señor Pimencha. ¿Alguna otra intervención? Señor Álvarez. Sí, una de cal y otra de arena, dice la canción, ¿no? Porque entre destruir zona verde, como van a hacer en el Parque Tayunche, y generar zonas verdes, como se va a hacer Ardoy, pues bueno, aquí es donde al menos a nuestro grupo sí que nos van a encontrar. Nos van a encontrar y ya anticipo que vamos a votar a favor de la propuesta de modificación presupuestaria. Lo hacemos porque entendemos que Ardoy lo necesita también. Ya hemos debatido mucho sobre cómo se configuró el barrio en su momento y cómo se ha tenido que construir o cómo se ha construido. Entonces, todo lo que sean mejoras como esta, y más si vienen de la mano de la sostenibilidad, pues van a tener nuestro aval y nuestro voto. Es algo que nos preocupa también, lo sabéis, lo conocéis, porque nosotros también lo llevamos en nuestro programa electoral, porque lo hemos venido defendiendo así a lo largo de los últimos años. La última vez en los presupuestos municipales, pues con propuestas que hicimos también de amabilizar la urbanización de Ardoy, y por tanto entendemos que sea, o esperemos que sea un primer paso, tal y como se debatió en la interesante comisión que tuvimos la semana pasada, el miércoles pasado, de urbanismo. Planteamientos hay muchos, seguro que todos ellos acertados. Entonces, bueno, veremos a ver qué tal va saliendo este planteamiento, que a nosotros nos parecía interesante. Sí que es verdad que nosotros también teníamos otros planteamientos diferentes y que entendemos y que esperamos que algún día se puedan también debatir, cuanto menos debatir, y hasta entonces, pues acabo por donde he empezado. Aquí nos encontrarán generando zonas verdes y sostenibilidad y no destruyéndolas como lo van a hacer en el Parque Tayunche. Señor Ocaña, tiene la palabra. Sí, buenas tardes a todos y a todos los vecinos de Cizur que nos están viendo. Felicitar desde el Partido Socialista también a Vicente, aprovechar la ocasión. Y bueno, desde luego desde el Partido Socialista vamos a votar a favor de la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria para la ampliación de zonas verdes en Ardoy. Entendemos que era algo que se debía desde el Ayuntamiento, en cierta manera, a los vecinos que vivimos en la zona de Ardoy, que muchas veces sí que se nos han dicho que en el plano urbanístico cumple con la normativa de distancias, de porcentaje de zonas verdes y demás, pero sí que es cierto que el privilegio que tiene Cizur de estar rodeado de naturaleza como es, pues se hace bastante duro que haya una zona, pues igual nos da la sensación con exceso de hormigón y alrededor mucho verde y dentro pues igual con una cierta frialdad de materiales pues que no son tan naturales como pueden ser por los árboles y césped y estas cosas que se están diciendo, ¿no? Creemos que es un proyecto acertado y que además entendemos que es el punto de inicio a un plan de aumentar pues la zona verde en Ardoy, el arbolado y bueno, el que realmente, como dijimos en
en la última comisión de urbanismo, pues que la naturaleza de alguna manera entre al centro de esta urbanización. Gracias. Gracias a usted, señor Rocaña. Señor Zunzarren, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Nuestro grupo también anuncia que va a votar a favor porque estamos de acuerdo con la modificación presupuestaria y el proyecto que hay detrás. Creemos que Ardoy es una zona que, según se ha ido construyendo y parcelas que parecían pues que eran zonas verdes, pues realmente ahora se hacen nuevos edificios, ¿no? Y la sensación de poca zona verde y excesiva cemento y tal, pues se ve cada vez más, ¿no? También hay que tener en cuenta que ha ido cambiando la forma de pensar de la población en general, ¿no? Pues que la pandemia efectivamente nos ha hecho ver y nos ha hecho a todos pensar que el tema de espacios libres, verdes, etcétera, pues es que ahora todo el mundo los echa en falta, cosa que antes a lo mejor igual pues no había tanta necesidad, pero se ha visto que efectivamente pues todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo desea y que se realicen constantes. Y por eso nuestro voto será favorable. Creemos que efectivamente pues es empezar. Habrá que hacer más cosas, pero desde luego es un buen paso en el buen camino. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Zunzarren. Señor Saiz, tiene la palabra. Ahora no, sí, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, yo también quiero explicar, aunque ya lo hicimos en la Comisión de Urbanismo, todos los grupos políticos, ya no solamente es este pequeño proyecto, ¿no?, sino ya desde el año pasado, que fue ya el punto de inicio, y los que pueden ser venideros, ¿no? Ahora vamos a aprobar dos puntos, ¿no?, 2 jardines nuevos en la zona de Ardoy, más luego un paseo, ¿no?, también ajardinado, que como ya explicamos creemos que es acertado. Es una zona que pasan pues personas paseando, haciendo deporte, y lo acertado de este proyecto creemos que es que no solamente tiene un valor ecológico, no solamente tiene un valor paisajístico, sino que también tiene y está pensado para un valor didáctico, ¿no?, para que niñas y niños también puedan ir ahí, aparte de jugar, también aprender lo que es pues esa zona verde, lo que comprende, lo que tiene, y creemos que eso es muy acertado hoy en día. Por otra parte, Cizur se destaca, si por algo destaca es por las zonas verdes. Zonas verdes, jardines, rotondas, que muchas veces pasamos paseando con el coche por las rotondas, pero no nos fijamos la cantidad de rotondas y lo que hay colocadas en cada una de ellas, ¿no? Si nos fijásemos, pues veíamos que están todas decoradas de una forma, pues bueno, para personas que no somos expertos como nosotros, realmente creemos que pues de una forma muy adecuada. Y después tenemos todo el campo alrededor. Quiero decir que por zona verde Cizur siempre se ha destacado. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, aparte de otras zonas en Ardoy, pues dentro de lo que es la urbanización, sí que hacía falta y era una demanda vecinal. Por eso, pues desde este equipo de gobierno y ya desde años atrás nos hemos puesto en marcha a crear esos puntos, esas zonas verdes, que poco a poco, pues como todo se hace, irán creciendo. Parcelas podríamos poner muchas, y cada colectivo nos puede decir, bueno, pues esta parcela va bien, esta otra. Creemos que las que se hacen es fruto no solamente de aspectos técnicos, sino también de escuchar a colectivos y a la ciudadanía. Y por eso se han escogido estos puntos que, como digo, irán creciendo. El mezclar
esta modificación presupuestaria con otros puntos creemos que no tiene ninguna comparación. No creemos que sea punto de este debate y, sobre todo, que no creemos que sea una excusa para no aprobar esta modificación presupuestaria, como tantas otras modificaciones presupuestarias, pero que luego se pueden aprovechar para eso que no se ha aprobado, decir, pues bueno, esto nos vendría bien para esta otra actividad. Entonces, pues bueno, esto también es una de cal y otra de arena, como dice el refrán. Y no quiero ser más explícito, sino, bueno, nosotros votaremos evidentemente que sí, como así dijimos en la Comisión de Urbanismo. Gracias, eskerrik asko. Eskerrik asko, Said Jauna. ¿Alguna otra intervención? Pues pasaríamos al segundo turno de intervenciones, que sería por un tiempo máximo de 4 minutos. Hay un segundo que borra el tiempo. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, iba a intervenir por otra cosa, pero voy a empezar por donde ha terminado el señor Said. Y tampoco quiero ser más explícito de lo que voy a decir. Pero ha sido un comentario, ni he centrado ni mucho menos el debate en ello, ha sido un comentario que yo creo que merece al debate perfectamente hacer las similitudes que cada grupo municipal entendamos. Nosotros no estamos buscando ninguna excusa para votar que no, porque vamos a votar que sí, no necesitamos excusas, sino necesitamos razones y las tenemos, entonces vamos a votar que sí. Y ya la intervención, por lo que iba a hacerla, que es una cuestión que se nos ha quedado en el tintero en la anterior, simplemente es una solicitud al señor Mimencha. Conocemos la situación que se ha generado y se sigue generando en el ayuntamiento con el ataque que ha sufrido ANIMSA, pero sí que solicitamos en la pasada comisión de urbanismo que se nos pasase el proyecto, cuanto menos esa diapositiva que se nos presentó in situ. El otro día en la comisión se nos dijo que se nos iba a aportar y se nos iba a enviar. Ahora que el ayuntamiento, pues bueno, ha buscado alternativas, ha generado una serie de correos, aunque sea a través de cuentas de Gmail, pues sí que agradeceríamos que por favor se nos facilite también para que lo podamos debatir con el resto de nuestro grupo, enseñar, exponer un poquito cuál es el planteamiento que se va a hacer. Usted lo ha facilitado, incluso alguna foto ha enseñado y demás del propio proyecto, pues únicamente agradecer de antemano, que estamos seguros que lo van a hacer, que se nos facilite esa documentación que ya solicitamos el miércoles pasado y que hoy aquí volvemos a reiterar. Pues si no hay más intervenciones, procederíamos a la votación. Cuando eso, por favor, pidan antes la palabra, porque si no... Señor Mimencha. Eskerrik asko, alcate jauna, disculpas porque estaba revisando los correos y no he podido atender al momento. Pensaba que ya lo habían recibido los grupos porque yo el lunes recibí un correo de urbanismo diciendo que os adjunto la documentación de la presentación, por eso pensaba que ya lo habíamos recibido todos, pero veo que no, que solo me mandaron a mí, y a pesar que, o por lo menos salgo yo tú también, igual en copia igual estabais los grupos, habéis recibido el resto de los grupos. El martes, no, el correo del ayuntamiento no. En el correo personal, no del ayuntamiento. El correo del ayuntamiento no funciona. Está en el spam. ¿Está? ¿Está? Está en el spam. Gmail manda todo el spam. No lo he visto. Pues igual no está en el spam. Los personales. Sí, personales. Y aquí se sale porque los demás son copia oculta. Se mandó el martes a las 8 de la mañana. Si me podéis confirmar luego el resto de los grupos. Vale.
No, a los miembros de la comisión. Sí. Yo he mirado esta mañana el spam y no me salía. Y sí, voy a terminar la intervención. Gracias, señor alcalde. Voy a terminar la intervención indicando que, bueno, como ha dicho antes el señor alcalde, esto es un acuerdo, llevamos muchos partidos en nuestro programa electoral, está suscrito también en acuerdos presupuestarios diversos, es una demanda también de los vecinos. Nosotros como equipo de gobierno y yo como representante de la Comisión de Urbanismo, pues todo lo que sea fomentar o mejorar zonas verdes existentes y sobre todo crear donde realmente hace falta zonas verdes, pues ahí estaremos y en ello estamos trabajando. Otra cosa es que no hagamos actuaciones que supongan intervenir en césped, en zonas verdes, consolidadas o urbanas, en las que de forma reiterada intentamos no afectar, o por lo menos afectar lo menos posible, pues al arbolado existente, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha visto recientemente con la actuación del carril bici, ¿no? En la zona de Idivia, donde sí se ha quitado zona verde, pero es una zona verde césped, no deja de ser césped, y evitando en todo momento cortar o intervenir para eliminar árboles o otro tipo de arbustos, ¿no? Siempre estaremos ahí, ¿no? O sea, si hace falta hacer pequeñas actuaciones que afectan a zonas verdes, se van a hacer, si supone una mejora y sobre todo si supone una solución a algún problema existente, pero en la creación de zonas verdes, pues ahí estamos, el equipo de gobierno, trabajando desde el primer día también. Eskerrik asko. Pues ahora sí, si no hay más intervenciones, procederíamos a la votación. Comienza la votación. Resultado: 17 votos a favor, en consecuencia queda aprobado por unanimidad. Sexto punto, dictamen aprobación del Plan Municipal de Control Tributario del Ayuntamiento de Cizur Mayor para los ejercicios 2022 a 2023. Dictamen. Primero, aprobar el Plan Municipal de Control Tributario del Ayuntamiento de Cizur Mayor para los ejercicios 2022 a 2023. Segundo, ordenar la publicación del texto íntegro del citado plan en el Boletín Oficial de Navarra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000 General Tributaria de Navarra. ¿Alguna intervención? Pues sin intervenciones procedemos a la votación. Comienza la votación. Ahora sí, resultado de la votación, 17 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Séptimo punto, dictamen aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la realización de ceremonias civiles y de la regulación de las tasas por la prestación del servicio. Dictamen. Primero, aprobar inicialmente modificación de la ordenanza municipal reguladora de la realización de ceremonias civiles y de la regulación de las tasas por la prestación del servicio, elaborada al defecto y que aquí se da por reproducido. Segundo, someter la presente modificación a información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, por el plazo mínimo de 30 días hábiles, a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente. Señor Serrano, tiene la palabra. Eskerrik asko, alkate jauna. Hemos trabajado ya en las últimas dos comisiones de presidencia sobre esta modificación de la ordenanza. Creo que hemos debatido suficiente, incluso hemos llegado a acuerdos. Ha habido modificaciones, una modificación incluida por el Grupo Ascizur, que se estudió en comisión y se vio con buenos ojos. Yo creo que ayuda a conciliar tanto
nos ayuda tanto a conciliar a la hora de planificarnos como ediles o incluso el señor alcalde, y poder prestar un servicio de calidad y dando un buen abanico de horarios. Creo que se ajusta más a la realidad con esta modificación que lo que hasta ahora teníamos, ¿no? Pues cada casos como personas que se tenían que casar entre semana por cualquier motivo, por el motivo que fuere, si lo pueden justificar y siendo justificable, pues bueno, pues en este ayuntamiento pues se ha realizado, ¿no? Yo creo que vamos a ajustarnos más a la realidad, se va a dar un buen servicio y creo que ambas partes se van a conciliar con esta modificación. Y entonces, pues bueno, pues lo tenemos para su aprobación, pero bueno, creo que en la propia comisión ya tuvo bastante unanimidad, por lo menos, o se vieron con buenos ojos las modificaciones que se llevaban. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Intervenciones. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Simplemente creo que es bueno reconocer el trabajo cuando se hace bien, y en este caso pues reconocérselo en este caso al señor Serrano y agradecerle que nos haya dado la capacidad y la posibilidad de haber aportado, y bueno, esa aportación, si encima vista en comisión, pues también con alguna modificación luego también de la concejala, en este caso González de Navarra Suma, a nuestro planteamiento, pues bueno, entendemos que es bueno. Efectivamente, lo que hay que hacer es intentar generar un servicio a la ciudadanía, y si encima ese servicio pues se puede organizar de la mejor forma, pues mejor. Entonces, a partir de ahí, pues vamos a votar a favor, como no podía ser de otra manera. Vale, pues no habiendo más intervenciones, procedemos a la votación. Comienza la votación. Resultado: 17 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Octavo punto. Dictamen aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la utilización de instalaciones deportivas municipales. Dictamen. Primero, aprobar inicialmente la modificación del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la utilización de las instalaciones deportivas municipales, incorporando el siguiente texto. Tendrán derecho a la exención de esta cuota de entrada aquellas personas que sean beneficiarias de la prestación de renta garantizada, Orden Foral 10/2019, o que perciban ingresos igual o inferiores a la citada prestación. Para la concesión de esta exención será necesario presentar: personas beneficiarias de la prestación de renta garantizada, resolución de concesión de dicha prestación en cuyo documento figuren las personas beneficiarias de la misma; personas con ingresos iguales o inferiores a las cuantías señaladas por renta garantizada, informe emitido por Servicios Sociales de Cizur Mayor. La exención de la cuota de inicio no exime del pago de las cuotas establecidas en la presente ordenanza. Segundo, someter la presente modificación a información pública previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cizur Mayor, por el plazo mínimo de 30 días hábiles, a fin que los vecinos interesados puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos y observaciones que estimen pertinentes. Una vez transcurrido el plazo indicado y si no hubiera reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente. Para la defensa del dictamen, señor Saiz, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Eskerrik asko. Esta propuesta es fruto del trabajo y de reuniones del Servicio de Deportes y del Servicios Sociales, del Departamento de Servicios Sociales. Ya en la primera reunión que se tuvo por el mes de septiembre o octubre del 2021, quedó claro que el objetivo principal y objetivo principal consistía en coordinar recursos, propuestas, esfuerzos para intentar unas acciones encaminadas a favorecer la integración de las familias económicamente vulnerables o desfavorecidas, vecinas y vecinos de Cizur Mayor. Uno de los principales motivos que nos llevó a esto fue la detección que había de falta de recursos económicos de familias que mermaba a niñas, niños, jóvenes,
la práctica del deporte. La práctica del deporte como método de integración social en Cizur Mayor, que creemos pues, que es una de las mayores formas de integración. También vimos que el acceso a la instalación en verano pues también era uno de los problemas a corregir. Entonces, como digo, la coordinación entre las dos áreas mencionadas ha estado encaminada a ese objetivo, la integración de las y los menores a través del deporte. Por eso vimos la necesidad de abordar una regulación general que sirva de marco para la prestación del servicio en sucesivas ocasiones. Y para ello, pues traemos la propuesta de la modificación de las tasas económicas en la ordenanza fiscal. Esto es una primera aproximación a la integración de las personas, digo, económicamente desfavorecidas, porque creemos que la barrera más baja de exclusión es la económica. Como ya se ha dicho, la propuesta es la exención de la cuota de entrada a estas personas, bien porque son beneficiarias de la prestación de renta garantizada o bien porque los tienen ingresos iguales o inferiores a esas cuantías. La validez del informe será anual. Estas familias no estarán exentas del pago de las cuotas y también creemos que es importante resaltar que se realizará una valoración anual de estas medidas, analizar los beneficios, las dificultades que estas propuestas pues, puedan suponer para poder realizar anualmente las modificaciones oportunas para esa integración y para alcanzar esos objetivos que pretendemos. Yo creo que con esto queda un poco recogido el espíritu de esta modificación. Gracias. Gracias, señor Saiz. Señora García, tiene la palabra. Bueno, Arratsaldeon, únicamente añadir a las palabras de José Ángel, que es el responsable del servicio que ha sacado adelante esta propuesta, que yo creo que si la excelencia de una sociedad se demuestra en el trato que dispensa a aquellos de sus ciudadanos y ciudadanas que están atravesando una situación más complicada, creo que esta norma ha sido un ejemplo de esa excelencia. Y hablo de excelencia porque ha sido fruto de un trabajo acordado, consensuado y colaborativo entre diferentes áreas de este ayuntamiento, que tanto en las comisiones de servicios sociales como en la Comisión de Educación ha tenido la aprobación unánime de todos los grupos políticos, es decir, es en aquellos puntos de inflexión donde quienes trabajamos y quienes gobiernan o gobernamos encuentran puntos de acuerdo, puntos de consenso. Y yo creo también que es importante poner en valor que es un documento abierto, que es un documento en el que se pretende facilitar el acceso de las criaturas que se encuentran en situaciones basales más frágiles a un bien por excelencia que es el ocio, porque los espacios de ocio, los espacios de deporte, los espacios no regulares son los espacios de reconocimiento entre las propias criaturas y de relación entre sí. Con lo cual, no solamente es facilitar un acceso más beneficioso, económico, sino es abrir una puerta a la interacción entre distintas realidades que a veces en Cizur se pueden llegar a dar la espalda porque precisamente no favorecemos ese encuentro. Entonces, yo quiero poner en valor el trabajo y, sobre todo, el acuerdo político sobre el que se ha hecho. Y yo creo que eso sí que es un reconocimiento a la totalidad de grupos políticos que participan en una y otra comisión. Gracias, señora García. Señor Ocaña, tiene la palabra. Sí, estando muy de acuerdo con todo lo que se ha hablado, yo creo que se está haciendo un gran trabajo desde el Ayuntamiento con asuntos sociales en las diferentes áreas, empezando, por ejemplo, como se empezó en este mismo aspecto en la Escuela de Música. Ahora toca el tema de la entrada del polideportivo a familias de bajo poder adquisitivo. Desde luego, desde el Partido Socialista lo vamos a apoyar estas iniciativas y
entendemos que es un punto de ver las diferentes áreas, precisamente totalmente de acuerdo el compañero Sainz, que hablaba del tema de la inclusión, de la integración, porque totalmente de acuerdo que el no tener poder adquisitivo, el no poder permitirse ciertas cosas es desde luego la mayor barrera social que puede sufrir pues tanto una familia, tanto los hijos como los padres, como la integración hacia los demás, ¿no? Entendemos en la comisión que la herramienta de entrar en el polideportivo, hacer deporte, de hacer actividades con el resto y demás, es una gran herramienta de integración, tanto durante todo el año como incluso muy importante, si no se puede, en el periodo de verano, donde los chavales pues pueden jugar con sus cuadrillas, con la gente, con los amigos, y es un buen punto de potenciar la igualdad entre personas al margen de lo que gane o pueda ganar cada uno. Gracias. Gracias, señor Ocaña. Señor Álvarez. Sí, pues no sé, igual nuestro grupo igual es la nota discordante, o va a serlo, no lo sé, porque no estamos para nada de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho, otras sí, algunas no. Que ha sido un procedimiento marcado por la excelencia, señora García, colaborativo. No estamos de acuerdo, y lo dijimos en la Comisión de Servicios Sociales y lo dijimos en la Comisión de Deportes. Dijimos que íbamos a votar a favor también, pero que nos hubiese gustado que se hubiese debatido más algunas cosas, que había algunos pelos en la gatera y que había que hablar algo más. Nos dijeron que esto, que es que estaba desde noviembre y se guardó en un cajón, porque a la primera comisión a la que fue a la de Servicios Sociales, que usted preside, en el mes de mayo de este año 2022. Luego fue a la Comisión de Deportes, donde se dictaminó efectivamente, y hoy lo traemos aquí. Nosotros no quitamos el trabajo que se haya hecho por parte entre las áreas. No quitamos trabajo, lo respetamos y lo agradecemos de que nos traigan ya un trabajo o un punto de partida. Pero desde luego, la parte política no se nos ha dado la posibilidad. Se nos dijo, bueno, si queréis, ahí está el pleno, da tiempo de ir al pleno y presentar algún tipo de propuesta. De hecho, nosotros teníamos una propuesta que nos vamos a presentar, que era incluir un artículo, el artículo 8 bis, a la ordenanza, y creando una bonificación de hasta el 80 y el 90% de las cuotas. Pero entendemos que no es el momento de hacerlo aquí y sin consultarlo con los servicios, y lo llevaremos al próximo debate de las tasas de cara a las del año que viene. Llegamos al debate de tasas del 2023, porque ahora no se ha hecho, y creo que igual su intención era hacerlo, puede ser, pero no se ha hecho. Insisto, han dicho que y el señor Sainz lo ha dicho, que desde septiembre a octubre se empezó a preparar. En la Comisión de Deportes el otro día se dijo que desde noviembre estaba esto, y hasta mayo no ha llegado. Y esa es la realidad. Esos son datos objetivos. Son datos objetivos, y encima ahora llega, no es casualidad que llega ahora, es que van a abrir las piscinas. El próximo punto, tenemos la apertura de las piscinas, se abren el 10 de junio, tenemos una ordenanza que para que entre en vigor, por lo menos tienen que pasar 30 días hábiles desde que se publique en el Boletín Oficial de Navarra. No sé qué día se publicará en el Boletín Oficial de Navarra. Si lo aprobamos hoy, pues esperamos que cuanto antes, pero 30 días son 6 semanas. Pues nos vamos ya a mediados de julio. Entonces, yo no sé dónde está la excelencia en este procedimiento. E insisto, estoy seguro y estamos seguros de que las intenciones eran buenas, pero ya veremos cuándo se va a poder hacer efectivo esta bonificación, porque para el 10 de junio, cuando van a abrir las instalaciones deportivas, desgraciadamente no va a poder ser.
Y estamos en el resto de las cuestiones que se han comentado de acuerdo. Estamos de acuerdo efectivamente de que es un elemento de integración las instalaciones deportivas, no solo por ocio, que se ha dicho, también por salud, que lo venimos repitiendo y diciendo mucho. Que la falta de recursos económicos no tiene que ser un impedimento, no debe serlo, y eso es lo que tenemos que trabajar y ese es el siguiente paso. Porque las dificultades no van a estar en pagar la cuota de entrada, que la estarán también, sino el que trimestralmente giren unas cuotas que las familias no puedan soportar o sostener, ¿no? Y ahí es el debate, y entiendo que tiene que ser un debate tranquilo, por eso insisto, no hemos querido nosotros traer a prisa y corriendo hoy un artículo simplemente para que se vote aquí, que se rechace y demás, pues preferimos ponerlo encima de la mesa, os lo enviaremos próximamente, bien a la Comisión de Servicios Sociales, a la de Deportes o a la que haga falta, para poder ir trabajando esta cuestión, porque es un tema que es una problemática y esa integración hay que ver cómo se hace para que efectivamente las personas, y especialmente los y las menores, que son los más vulnerables, no se queden fuera de las instalaciones deportivas, desde luego por razones de no poder pagar la cuota económica. Y por tanto, por ser positivos, sí que pues nos agarramos o celebramos esas expresiones que han dicho pues el señor Sainz de que es una primera aproximación, pues seguiremos aproximando y seguiremos trabajando, o esas palabras de la señora García que han dicho que estamos ante un documento abierto. Si está abierto, desde luego, nosotros queremos debatir, queremos aportar y queremos trabajar esta cuestión porque entendemos que efectivamente es una primera aproximación, debe ser un documento abierto y se deben hacer más esfuerzos por parte del Ayuntamiento para no quedarnos solo la cuota de entrada, sino abordar un tema y hacerlo pues con gran responsabilidad y espero que también con gran consenso en cuanto a bonificar de alguna manera también las cuotas de las propias instalaciones en cuanto a sus costes anuales. Señor Saiz, tiene la palabra. A ver, sí, señor Saiz, sí, primero. Sí, efectivamente es una primera aproximación y por eso se ha dicho que anualmente se va a valorar pros, contras, nuevos casos que pueden surgir, ¿no? Ahora pues están, por ejemplo, pueden surgir casos de personas refugiadas, por ejemplo, o otro tipo, ¿no? El Servicio de Deportes sí que lleva años trabajando, por ejemplo, con personas vulnerables, ¿no? Para las actividades municipales, en colaboración con el Servicio Social y también con, por ejemplo, con los niños y niñas, ¿no? Criaturas saharauis que vienen, que se les da un bono para el verano. Lleva ya años, pues, trabajando en esto. Entonces, siempre se ha dado un poco acceso a la época veraniega, que es cuando se puede disfrutar, ¿no? de la piscina, y también para las actividades. Los clubes, en todo momento, han sido colaborativos en ese sentido, y a personas desfavorecidas económicamente siempre se les ha dado acceso a que puedan practicar cualquiera de las actividades que hacen en los clubes, ¿no? Baloncesto, natación, balonmano, fútbol, etcétera. ¿Por qué? Porque generalmente las criaturas menores se integran a través del deporte, sí, pero generalmente es a través del deporte de los clubes y no tanto de las actividades municipales, que es más que suelen estar más personas adultas. Entonces, por eso siempre se les pide a los clubes pues que tengan esa delicadeza en las personas pues que quieran hacer y que no se queden sin practicar ese deporte pues porque económicamente no pueden. Y a mí me consta que siempre se ha hecho así. En los campamentos urbanos, por ejemplo, también tenemos esa accesibilidad para este tipo de personas vulnerables económicamente. Hemos dicho que las instalaciones se pagan trimestralmente. Quizás, antes se me ha olvidado decirlo, que si una persona, vamos a suponer, ¿no? Y esto está recogido en el espíritu del convenio, paga un trimestre, vamos a suponer el verano,
y luego pues no va a hacer ninguna actividad, no va a hacer uso de la instalación deportiva, deja de pagar. No paga el siguiente trimestre. Y al año siguiente puede pagar también el trimestre de verano. Vamos a suponer, digo de verano, porque bueno, es una de las de los momentos, ¿no?, que pues a todas las personas queremos disfrutar de la piscina. Porque quizás se tenga la idea de que si al año siguiente se quiere volver a hacer, tiene que pagar las cuotas del trimestre último, y no es así, no tiene que pagar. Eso para aclarar, porque creo que salió en alguna comisión y era un error, yo que lo consulté. ¿Qué más? Pues yo creo que ha sido esta es una propuesta colaborativa y participativa, aunque se crea y se diga aquí que no. ¿Y por qué? Pues porque al menos el 14 de octubre del 2021 fue cuando lo presentamos en la Comisión de Deportes. ¿Cuándo lo presentamos? El 14 de octubre. Desde el 14 de octubre de 2021 hasta hoy en día, mira si habéis tenido tiempo, el grupo político en este caso, ¿no?, pues por las palabras que ha dicho su portavoz, de haber aportado las propuestas que quería. Y punto 2 de la comisión, propuesta para bonificación para acceder a la práctica deportiva a personas en situación vulnerable. Aquí se explica el contenido de lo que se va a hacer, familias, perceptoras de renta garantizada, tal, bueno, todo, ¿no? La señora Reguilón participa y dice que solicita que se valoren estas bonificaciones para otros colectivos en situación vulnerable. La señora García, etcétera, etcétera. El señor Rocaña valora positivamente, tal. Quiere decir, esto se explicó en octubre de 2021 y se ha tenido hasta hoy tiempo, como se han hecho en otras muchos temas que han salido, para poder participar. Entonces, que no se me diga, por favor, que no ha sido colaborativa y que no se ha dado tiempo, sino que se presentó en mayo. No, en mayo no, en octubre de 2021. Y aquí está el acta, gracias, para recordarlo. Simplemente, pues bueno, este apunte, por si se había quizás pasado, a veces la memoria pues nos falla, ¿no?, a todos. Gracias. Gracias, señor Saiz. Pues si no hay más intervenciones en la primera ronda, pues procederíamos entonces a iniciar la segunda ronda por un tiempo máximo de 4 minutos. Y comenzaría la señora García. ¿Tiene la palabra? Gracias, José Ángel, porque ese dato existía. Luego añadir, este tema no se ha tenido en el cajón. Yo creo que esas expresiones sobran. Aparte que sean malsonantes de por sí, sobran porque generan incertidumbre. Y yo creo que eso no nos lo merecemos ni ciudadanía ni políticos. No ha estado en el cajón. Se explicó perfectamente. Ha habido un error en el tratamiento que tuvo esta propuesta. Las modificaciones se hicieron sobre una ordenanza que fue modificada posteriormente. Entonces, el recorrido se interrumpió. Si se ha llevado a sendas comisiones de servicios sociales y de deportes este mes, siendo una propuesta conocida, precisamente es por facilitar que esto tenga una resolución lo más rápida posible, que pudiera llegar a este pleno y que las criaturas cuanto antes pudieran utilizar las instalaciones deportivas. O sea, no ha sido ni algo que se ha enterrado en el cajón, ni algo que se ha ocultado, ni algo que se desconozca, sino muy al contrario, cuando nos dimos cuenta que esto no se publicaba y comenzamos a interesarnos qué es lo que había pasado, pues fueron modificaciones que se cometió un error que yo creo que es razonable y del que se dio cuenta en las dos comisiones. No ha habido ninguna intencionalidad ni de ocultamiento ni nada de nada. Simplemente se cometió un error. Las modificaciones que las hicieron desde los servicios sociales se hicieron sobre una redacción de ordenanza que luego resultó ser modificada. Y es algo, bueno, pues que no se actualizó. Y esto nos dimos cuenta en el mes de
de marzo, y es cuando comenzamos a hacer las rectificaciones, y cuando tuvimos un documento rápidamente y por urgencia para llegar a este pleno es que tuvo los 2 recorridos en las comisiones. Pero ni era un tema que se haya ocultado ni del que no se haya dado cuenta, porque las modificaciones son las mismas que en octubre, simplemente que en una ordenanza actualizada. Esa es la única modificación. Gracias, señora García. Señor Ocaña, tiene la palabra. Sí, por reseñar un detalle. A veces ser pulcros hasta la saciedad, pues conlleva incongruencias. Y explico esto, porque se puede llegar a pedir que se agilicen las cosas lo máximo posible. Se intentan agilizar, incluso llevándolo primero a Hacienda y luego después a Deporte, y se queja que no podemos valorar la propuesta económica porque todavía no la sabemos en Deportes, por lo cual es cierto que lo lógico se debería haber hecho primero en Deportes, primero en la Comisión de Deportes, y esperar otro mes a la Comisión de Hacienda, porque la de Hacienda era antes de la de Deportes, y así esperar un mes más, para ser totalmente pulcros. Y entonces, muchas veces sabemos que, no sé, a mí me da la sensación que, bueno, estamos en la política pura y dura, que muchas veces los propios ciudadanos nos critican. Que no, en vez de ir en el fondo y en lo importante y en la necesidad, nos vamos al detalle del color, del brillo, del no sé qué, de la esquina, de fíjate, te voy a decir esto y demás. Nosotros no vamos a entrar a ese tipo de políticas, ¿vale? Yo creo que al final a nosotros el trabajo que se ha hecho, en este caso por asuntos sociales y por deportes, como entendemos que se va a seguir trabajando en las diferentes áreas para ayudar a las familias con bajo poder adquisitivo para su integración en la sociedad de CIZUR, nos parece fundamental, aparte del brillo, el color, el detalle y la miniforma de no sé qué, ¿vale? Para intentar, no sé, protagonizar algo donde no estamos en el fondo. Nosotros estamos en el fondo. Gracias. Gracias, señor Ocaña. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, buenas tardes de nuevo. Señor Sainz, no tengo ningún problema en retratarme de las palabras que he dicho, efectivamente. Si así fue a la comisión de octubre y ha sido un olvido, y por tanto pues asumimos nuestra responsabilidad en ese sentido en cuanto a lo que he comentado en el turno anterior, en cuanto a lo que he comentado de que no se haya llevado a comisiones para que lo podamos aportar los grupos municipales. En esas fechas, en otoño, también se aprueban las tasas normales del año anterior y, pues bueno, efectivamente, pues ha habido una confusión por nuestra parte. Lo que sí que no tenemos tampoco problema, señora García, si hay que retirarlo de guardado en el cajón. Simplemente lo que sí que es patente es que ha habido un error y que hay unas consecuencias a ese error, y es que el 10 de junio no va a estar esto en vigor, únicamente eso. Y lo que, aunque no es tema de este debate, pero como lo ha sacado el señor Sainz, no sé hasta qué punto, porque desde luego la ordenanza dice una cosa, luego yo no sé qué es lo que estarán haciendo desde el área gestora, que es Deportes, pero la ordenanza fiscal es muy clara. Si no se paga un mes, un trimestre, si te quieres reenganchar más adelante, tienes que pagar el siguiente trimestre. O sea, tienes que pagar todos los trimestres que vayas dejando atrás. Eso, o pagar de nuevo la cuota de entrada. Eso lo pone en la ordenanza así. Entonces, ya lo hablaremos en comisión, porque entiendo que no es lugar ahora de hablarlo en el pleno, pero si lo que se hace es otra cosa, pues o se aplica la ordenanza o se cambia la ordenanza. Habrá que ver qué es lo que hay que hacer, ¿no? Sí que sí que ponemos importancia en el tema de seguir trabajando, como hemos dicho, en cuanto a las cuotas, bonificarlas, porque por mucho que también sean los clubes deportivos los que hagan ese papel de integración para que una persona
especialmente al final, como decimos, son menores, para que los menores participen en los diferentes clubes deportivos convenidos en Ardoy, tienen sí o sí que ser socios de las instalaciones deportivas. Entonces, volvemos a la pescadilla que se come la cola, por así decirlo. Entonces, nosotros nos comprometemos ahora sí a trabajarlo de cara al próximo debate de tasas para el 2023. Efectivamente, nosotros, de hecho, hemos cogido como base de trabajo una ordenanza que usted ha mencionado, que es la de los campamentos urbanos. Hay unas bonificaciones y son las bonificaciones que nosotros habíamos cogido, por lo menos como base, para empezar a debatir. Entonces, nos da igual en una comisión que en otra, no tenemos problema en cuál, pero sí que nos gustaría que se fuese avanzando un poquito en esta cuestión, porque entendemos además de que no va a tener grandes, creemos, y para eso también tendremos, desde luego, el papel de intervención para que nos digan si nos equivocamos o no, y de deportes. Creemos que no van a tener tampoco gran impacto en las cuentas, porque seguramente estemos hablando, como también se ha comentado en la Comisión de Deportes, de personas que no sean socias. Por tanto, no va a haber un dinero que se va a dejar de ingresar, sino que va a haber un ingreso de más. Igual no tanto como el de un socio normal, y con esto termino, igual no tanto como la de una persona socia normal, pero siempre que va a haber un impacto, en principio entendemos que positivo, también para las cuentas del propio ayuntamiento. ¿Alguna intervención? Pues sin intervención. Perdón, señor Ocaña, pero lo único, ¿el resto de grupos va a hacer uso de su turno? No, pues entonces pasaríamos al último turno de intervenciones, que sería por un máximo de 2 minutos, y el señor Ocaña te tira la palabra. Sí, simplemente un detalle que creo que no se ha explicado, que se habló en la comisión y me parece muy interesante, que la propuesta que se trae aquí es de mejora continua. Me refiero a que en un principio se va a ver cómo funciona, se va a ver qué tipo de familias y en qué situaciones está, y si se ve que no crea el impacto que debería o que nos gustaría, pues desde luego vamos a estar en contacto con las familias en los tramos, y si hay que bajar los tramos, adecuarlas y demás. No es algo fijo, no es algo que está encorsetado, sino que se puede ir modificando dentro de la realidad que podamos vivir en las diferentes situaciones. Está claro que si tenemos una familia de 4 que tiene, pues no sé, una renta de 600, 800 al mes, por decir algo, pues igual algunas de las cosas que estamos aprobando hoy no son efectivas. ¿Tenemos familias así? No lo sé. Pues evidentemente tenemos que ir poco a poco, y ahí el compromiso, que por eso decía un buen trabajo de las dos áreas, pero además de asuntos sociales, en el sentido de que el compromiso de ir estudiando también qué cuadros familiares, económicos familiares tenemos en CIZUR para ir adaptando estas ayudas, porque igual creemos que pueden ser suficientes y no lo son. Y yo creo que eso también es interesante. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, una cosita, me acabo de dar cuenta que no tiene entrada en vigor la ordenanza en sí no tiene disposición de entrada en vigor. Lo comento simplemente porque se supone que si no pone nada, entra en vigor a los 20 días de la publicación, no entra al día siguiente. Entonces yo no sé si podemos... Casi lo pone, ¿no? Yo entiendo que si no, vale, me equivoco, no sé. ¿No son 20 días? Vale, perfecto, ya está. Vale, pues no he dicho nada. Vale, ¿hay alguna otra intervención? Pues no habiendo más intervenciones, procedemos a la votación. Comienza la votación.
Resultado de la votación, 17 votos a favor. Consecuencia, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. 9º, dictamen calendario de apertura de piscinas de verano 2022. Dictamen. Aprobar el calendario de piscinas que obra en el expediente de la sesión y proceder a su tramitación reglamentaria. Vale, señor Saiz, para la defensa del dictamen, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. También, como se hace anualmente y como también salió en la Comisión de Deportes, aquí se propone el horario de la campaña de verano 2022, que comenzará el 10 de junio y terminará el 11 de septiembre. Simplemente, pues bueno, son los horarios para la piscina de verano, para el césped, para el solarium, para la piscina cubierta y el spa, para el gimnasio, para la pista polideportiva, para el pádel, para los frontones y para los merenderos. Todos esos distintos horarios se dividen en tres fechas determinadas, que son del 10 de junio al 30 de junio, que la instalación estará abierta de 8 a 10:30 de la noche, del 1 de julio al 15 de agosto, que la instalación estará abierta de 9:30 a 10 de la noche, y del 16 de agosto al 11 de septiembre, que la instalación estará abierta de 8 de la mañana a 11:30 de lunes a viernes, y de 8 a 10 los sábados y domingos. Luego, bueno, esto es lo fundamental. No creo que haya falta de especificar, ¿no?, los distintos horarios, porque dentro de esta apertura, pues cada uno de los lugares que he puesto pues tienen horarios distintos. Entonces, pues bueno, esta es la propuesta para este año y nada más. Gracias. Gracias, señor Saiz. ¿Alguna intervención? Pues no habiendo intervenciones, procedemos a la votación. Comienza la votación. Resultado: 17 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. 10º punto. Declaración institucional contra todas las violencias hacia las mujeres, las niñas y los niños. El Pleno del Ayuntamiento de Cizur Mayor manifiesta su repulsa a la violencia sexista, la que se ve y la que no, y a todas y cada una de sus manifestaciones. Su compromiso de que este Ayuntamiento va a seguir trabajando activamente contra la desigualdad y el desequilibrio de las relaciones entre mujeres y hombres, caldo de cultivo de la violencia estructural. Su solidaridad con las mujeres agredidas o asesinadas, víctimas de la violencia sexista más extrema, transmitiendo todo nuestro apoyo para ellas y sus familias. Desde el último Pleno celebrado el día 13 de abril hasta el día de hoy, las mujeres asesinadas víctimas de la violencia de género han sido: Guardia, apellidos no conocidos, 43 años. Clotilde Rodríguez, 82 años. María Rosa Benet, 81 años. Angelines, apellidos no conocidos, 90 años. Martina, apellidos no conocidos, 62 años. Carmen Jiménez, 47 años. Para defensa de la declaración, señora Petri, tiene la palabra. Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, transmitir toda nuestra solidaridad con los familiares, amigos y amigas de las mujeres asesinadas. Bueno, llevamos un par de semanas con fatídicas noticias referentes a la violencia machista, violaciones grupales perpetradas por menores. Continúan y no cesan los asesinatos de mujeres todas las semanas, y todas las semanas hay algún caso. Esto es la punta del iceberg y la más visible de la violencia machista. Y esta semana nos sorprende y nos deja atónitos aún más si cabe el fatídico asesinato de Anesa y Aro Javas, de 24 y 21 años, el asesinato de dos hermanas pakistaníes españolas a quienes se les considera asesinadas por honor. Una práctica patriarcal que se utiliza en un país para lavar el honor familiar. Querían divorciarse de los primos con quienes les habían sido forzadas a casarse hacía un año,
El tío materno y el hermano han confesado que las asesinaron porque querían casarse con otras personas en España. Los llamados crímenes de honor son un tipo de violencia machista que se produce normalmente cuando la familia considera que una mujer ha causado una deshonra. Parece que nos quedan muy lejos, pero las tenemos aquí al lado. Aunque no se vean, no quiere decir que no existan. Y no solo pasa con las chicas de origen pakistaní, sino también de otros países de origen. Tenemos leyes y hay protocolos en nuestro país al respecto a los matrimonios forzados. Ahora lo que falta es sensibilizar y detectar a tiempo estos casos. Es importante que estas jóvenes tengan el referente de otras chicas que hayan dicho no y hayan salido adelante. Los matrimonios forzados han sido reconocidos como una violación de los derechos humanos y como una forma de violencia hacia las mujeres y a las niñas. La ciudad de Terrassa ha mostrado el rechazo al asesinato. Mostrar nuestro apoyo y solidaridad con la localidad de Terrassa, que está fuertemente consternada por estos fatídicos asesinatos de Anesa y Aroj, que por el hecho de querer ser mujeres libres les han arrebatado sus vidas. Y como ya he dicho, todos los días amanecemos con informaciones de asesinatos, violaciones, agresiones a mujeres y a niñas. Por todo esto, la sociedad no podemos quedarnos con meros espectadores, como una de nosotras o nosotros tenemos cada uno de nosotras y nosotros tenemos nuestra responsabilidad de aportar y luchar contra esta lacra que, como podemos comprobar, falta mucho por hacer, que en vez de remitir vemos cómo continúa perpetuando y se suman también nuevas formas de violencia, sobre todo entre la población más joven. Los profesionales apuntan a varios factores, un problema educativo por las graves carencias en materia sexual y otra también un consumo en Internet de pornografía en edades muy tempranas. El peligro de la pornografía y la carencia de una educación sexual, comportamientos excesivamente sexualizados en los adolescentes que reproducen estereotipos procedentes de ese acceso al porno online. También hay alerta del incremento de denuncias en las que existe un alto consumo de alcohol por parte de los agresores y las víctimas adolescentes. Y bueno, hay mucho que hacer, ya se están adaptando leyes. Hoy mismo en el Congreso se vota la ley de libertad sexual. Y bueno, con esta declaración que traemos todos los meses en este pleno, pues también queremos darle la importancia y dedicar este tiempo a las intervenciones que realizamos, que creo que aportamos también nuestro granito de arena, rechazando contundentemente y transmitiendo la importancia y la gravedad de la violencia machista en todos los plenos. Y bueno, como siempre repito, en cada uno de los plenos a toda la ciudadanía, desde este Ayuntamiento de Cizur Mayor, transmitir que hay recursos para poder ayudar a las mujeres que puedan estar en situación de peligro, desde la cercanía que podemos ofrecer, para dar ese primer paso que acudan a la área de igualdad del Ayuntamiento, al Centro de Salud, Policía Municipal, Servicios Sociales. Y bueno, también quería transmitir a todas y a todos los cizurtarras en puertas del verano. Será un verano especial, tras 2 años de pandemia, un periodo en el que recuperamos todas las fiestas y la posibilidad de disfrutar en nuestras calles y queremos que todas las personas puedan disfrutar sin miedo y en libertad. Queremos que se garantice el respeto a todas las personas y queremos recordar que nada justifica la agresión a una mujer. Cizurtarras, disfrutemos pues de unas fiestas libres de agresiones machistas. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. ¿Alguna otra intervención? Señor Goñi, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Pues este pleno os traigo a otra mujer para que podáis inspiraros en ella o incluso aprender algo. Y he elegido esta vez a esta mujer porque es ejemplo de un feminismo práctico y activo. Y además un feminismo inducido desde la sensibilidad que su padre le supo transmitir en la educación. Es decir, llegó al feminismo por educación y por sensibilidad. Su padre le llegó a decir unas palabras pues que han pasado a la posteridad y rezan así. Si te dicen alguna vez que hay cosas que los hombres pueden hacer y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber 2 morales para 2 sexos. Fue una mujer feminista muy activa, tanto en su obra como con su ejemplo vital,
y logró hitos muy importantes. Fue la primera mujer que dio una conferencia en el Ateneo de Madrid, la primera mujer que habló en la Sorbona de París, fundó una revista, fue crítica, ensayista, escritora, es Emilia Pardo Bazán. Y con su trabajo, pues bueno, logró que la mujer pues tuviera mayor visibilidad en la sociedad. Aún así, por no ocultarse nunca en seudónimos, como hacían las mujeres de su época, pues sufrió diferentes ataques y también el ninguneo de la Real Academia de la Lengua Española, que llegó a rechazarla hasta en 3 ocasiones. Entonces, creo que de ella se pueden aprender muchas cosas, amén, por supuesto, de lo que transmite su obra. Si miráis muchas anécdotas de su vida, bueno, pues siempre fue una mujer que lo que pretendía es que las mujeres pudieran desarrollarse como quisieran, en libertad, y sobre todo que tuvieran acceso a la educación. Y principalmente por ser ejemplo de un feminismo que le vino pues por educación, por cultura y por formación y por sensibilidad. Gracias. Gracias, señor Goñi. Pues si no hay más intervenciones, procederíamos a la votación. Comienza la votación. Resultado: 17 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. 11º punto. Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la LGTBI-fobia. Desde el Ayuntamiento de Cizur-Mayor queremos mostrar nuestro compromiso con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, y contra la discriminación y la violencia contra las lesbianas, gays, transexuales, transgénero e intersexuales. Asimismo, queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas personas que han sufrido cualquier tipo de violencia por su orientación, expresión e identidad sexual o de género, en la lucha por la igualdad de derechos y la no discriminación por razón de género, orientación sexual e identidad sexual, y para ello continuar impulsando las acciones necesarias para combatir estas situaciones de discriminación. Señora Petri, tiene la palabra. Vale. Bueno, pues traemos esta declaración con motivo del 17 de mayo de la lucha contra la LGTBI-fobia. En el anterior pleno no se pudo presentar, ya que el INAE no la tenía disponible todavía. Y bueno, el Ayuntamiento de Cizur nos hemos adherido a esta declaración institucional que votaremos hoy. Y bueno, como indica la declaración, la Ley Foral del 8 del 2017 para la igualdad social de las personas LGTBI+, marcó un hito muy importante en nuestra comunidad foral, posicionando a Navarra en la vanguardia de la defensa de los derechos del LGTBI. En este Ayuntamiento, este compromiso de trabajo lo tenemos desde el área de igualdad, se gestionan campañas y programas. Y la de este año con el lema Yo soy, eres tú, porque tienes derecho a ser tú, ni naiz zu zara zu izatea zure eskubidea delako. Este mensaje está en las calles, en las redes, revistas, en toda la población. La población bueno, lo ve a diario. Es lo que queremos que llegue y con la programación también intentamos llegar a la mayor parte de la población con las diferentes actividades a través de la cultura, como ha sido con la obra, bueno, como va a ser con la obra que mañana hay en Casa de Cultura, con la obra esta es la obra de la mañana, espera, ¿cuál era? La mañana es otra, la de Andoni Mutiloa, Es Natu Naiz, esta será mañana. Y bueno, también una obra que se programó de ventrículo veloz, dados, programada para el alumnado del instituto, que ya fue en abril. Y bueno, todo este trabajo es el que tenemos que continuar haciendo, ya que si no se transmiten y está en la calle no se da visibilidad y, como se cita en la declaración, nos estamos encontrando un preocupante aumento de los discursos de odio que ponen el foco en las personas LGTBI+ y que cuestionan los avances conquistados. Los derechos alcanzados por parte de este colectivo no pueden ni deben ser moneda de cambio. Se trata de derechos humanos, por lo que tenemos el deber de protegerlos, asentarlos y reforzarlos. Y bueno, pues animar a la población a la participación en las actividades programadas, como he dicho, la de mañana es Natu Naiz de Andoni Mutiloa, y también el 17 de junio en Pitu Aparicio, el monólogo de Pitu Aparicio, que será en Amechea.
y también animo a que la población pues, se anime a las actividades que realizan los diferentes colectivos. Y bueno, por último, también quería agradecer Esquerra Kaman Nahi Dugu desde aquí al colectivo Maricaroa como nuevo colectivo surgido en Cizur y su gran propuesta de actividades que ha realizado y que continuará realizando, espero. Y bueno, que es una gran noticia que surjan colectivos en Cizur y más con este calado social. Eskerrik asko. Gracias. Eskerrik asko. Señora García tiene la palabra. Un segundo, ahora. Bueno, quería poner el énfasis, poner la nota de que la LGTBI-fobia es la expresión clave de la marginación, pero de la marginación de género, ¿no? Y que esto nos demuestra que la cuestión de género no solo es una cuestión de hombres contra mujeres, sino que unos y otros están afectados por estos mandatos, por estas imposiciones sociales. Yo he hecho un pequeño repaso así deprisa porque los delitos, la primera razón de delitos de odio es precisamente los delitos contra el colectivo LGTBI y las consecuencias, y nos reconocemos también en las consecuencias que tiene la violencia contra las mujeres. Estas mismas consecuencias se reconocen también en este colectivo, ¿no? Sabemos que las personas, sobre todo adolescentes LGTBI, tienen mayor probabilidad de sufrir agresiones, mayor probabilidad de tener reacciones depresivas, ansiosas e incluso incrementan de manera importante las probabilidades de suicidio. Sabemos que es una constante y lo vemos día a día en los medios de comunicación, los insultos, las amenazas, incluso las palizas de las que en alguna otra ocasión hemos hablado también en este ayuntamiento. Todo ello lo que nos viene a decir es que la sexualidad no convencional ha dejado de ser, al menos desde la teoría, una cuestión de desviación, una cuestión de enfermedad. No necesita ser tratada, no necesita ser curada. Lo que necesita es ser respetada en todas sus dimensiones. Al contrario, como decía Amin Maalouf cuando hablaba de la construcción de las identidades, las distintas dimensiones, entre ellas también la identidad y la orientación sexual, lo que hacen es ir construyendo una cerámica de posibilidades de orientación y de decisión, en los que la sociedad se tiene que situar desde el respeto y desde favorecer las opciones. Porque la diversidad está directamente vinculada con la libertad. No puede haber libertad si no estamos dotándola de las posibilidades de elegir. Por eso, cuando estamos reconociendo, celebrando el Día contra la LGTBI-fobia, lo que estamos es celebrando precisamente el derecho a la libertad y el derecho a la diversidad. Gracias, señora García. Señor Álvarez. Sí, si celebramos el 17 de mayo es porque tal día, 17 de mayo de 1990, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades psiquiátricas, ¿no? O dicho de otra forma, en 1990 la OMS dejó de considerarnos enfermos a los maricones, ¿no? Entonces, ya ha llovido mucho, 32 años, pero sigue habiendo, desde luego, mucho por trabajar. Sí que es verdad que en este país, desde 2005 también se avanzó mucho, cuando simplemente cambiando unas pequeñas palabras en el Código Civil, como son hombre-mujer, y cambiarlo por cónyuges, dio derecho a miles y a miles de personas a contraer matrimonio sin importar con quién lo contrayesen, si fuesen entre hombres, entre mujeres o entre un hombre y una mujer. Ni que hablar de la adopción. Sin embargo, más allá, y también tendremos tiempo de profundizar en la moción que se presenta de urgencia en el día de hoy, más allá de eso hay mucho que avanzar. Hay mucho que avanzar y podemos verlo también pues en
el colectivo, que es tan amplio, pues lo que hay que avanzar, por ejemplo, en transexualidad. Aún tenemos la ley trans a medio camino, no sé si va a llegar, no va a llegar. Ahí está. En pleno siglo XXI y en el año 2022 estamos sin ley trans por una serie de debates que no se entienden además, ¿no? Que si la autodeterminación de género sí, que si la autodeterminación de género no, cuando muchas comunidades autónomas, Navarra entre ellas también, han avanzado y han superado ese debate y desde luego no tienen que poner ningún tipo, no se tiene que poner ningún tipo de excusa, ¿no? Entonces, para nosotros es al final un día, el 17 de mayo, como el 28 de junio, de celebración, de reivindicación, de celebrar que vivimos libres, no tanto igual como quisiéramos y no tanto como igual merecemos, pero la libertad se va ganando y se obtiene día a día, ¿no? Y nosotros queremos poner ese marcado carácter festivo, ¿no? Entonces, desde luego, nosotros vamos a participar en todas las actividades institucionales y no institucionales y precisamente en este punto también queremos reconocer a la Asamblea de Maricaroa, a la Asamblea Marica de Cizur, por todo el trabajo que está haciendo de pie de calle, lúdico festivo, pero sobre todo reivindicativo, reivindicativo en libertad, reivindicativo en positivo y reivindicativo para que ganemos todos y todas en libertad. Señor Goñi, tiene la palabra. Buenas tardes. Bueno, yo creo que esto es un poco ya de locos. Hace unos 2 años la Organización Mundial de la Salud emitió un informe en el que declaraba la soledad como la verdadera pandemia del siglo XXI. Entonces, yo creo que más que una cuestión de respeto, puesto que todos estamos obligados a respetar por ley, es una cuestión de empatía. Y más que una cuestión de sexo, es una cuestión de afecto. Y de eso, generalmente, todos estamos necesitados. Entonces, no entiendo qué nivel de sociedad tenemos en la que se critica cuando 2 personas tienen afecto. No lo puedo entender. Entonces, no sé, me gustaría que ya esto se tratara realmente como lo que es una falta, no sé si de formación, de sensibilidad o qué, pero cada vez me cuesta más entenderlo. Gracias. Gracias, señor Goñi. ¿Alguna otra intervención? Creo que es el punto 11, ¿no? Pues si no hay... Si quiere el sistema, votaremos. Ahora, comienza la votación. Resultado, 11 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Vale, pasamos a las mociones. 12º punto, moción de Ascizur para la comunicación del Registro Único de Parejas Estables. Acuerda, primero, adherirse al convenio marco de colaboración entre el Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y la Federación Navarra de Municipios para facilitar la constitución de las parejas estables y su posterior inscripción en el Registro Único de la Comunidad Foral. Segundo, dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia y a la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Para la defensa del dictamen, señor Álvarez tiene la palabra. Tiempo máximo 7 minutos. Sí, buenas tardes de nuevo. Es una propuesta muy sencilla, simplemente es adherirnos a un convenio que firmaron en otoño la Federación Navarra de Municipios y Concejos y el Departamento de Justicia del Gobierno de Navarra, de tal manera que los ayuntamientos pueden inscribir las parejas de hecho, tanto la inscripción como las modificaciones de las parejas de hecho que pueda haber, de las parejas estables o la extinción, digamos, de la pareja también estable si así fuera, ¿no? O sea, ser puertas del registro
de parejas estables de Navarra. Portas del registro de parejas estables de Navarra porque, bueno, a raíz de una modificación del fuero nuevo, que es nuestra legislación civil foral de Navarra, una modificación que hubo en 2019, las parejas estables, para que tengan tal consideración y sean reconocidas con plenos efectos legales y plenos efectos jurídicos, pues ahora se tienen que inscribir en este registro único, del que, aunque parezca una paradoja, lo que estamos pidiendo es ser puerta de entrada a ese registro, es decir, que el Ayuntamiento de Cizur sea una sede más de ese registro y que simplemente a través de nuestros funcionarios y funcionarias, pues nuestras vecinas y vecinos, la ciudadanía de Cizur, pueda también hacer los trámites de hacerse pareja estable en Navarra, o modificar sus circunstancias, o extinguir, si fuera el caso, pues la pareja estable. Entendemos que es simplemente crear un servicio a la ciudadanía, entendemos que es algo sencillo que están haciendo muchos ayuntamientos y que, por tanto, nos debemos sumar simplemente por eso, porque es algo sencillo, no le aporta gran trabajo tampoco al ayuntamiento y, sobre todo, lo más importante, estamos generando un servicio a nuestras vecinas y a nuestros vecinos para que puedan hacer las gestiones aquí, que por algo se dice que los ayuntamientos son las instituciones más cercanas. Si así es, así lo pensamos, desde luego, desde Cizur, pues planteamos, insisto, el que nos adhiramos hoy a este convenio y seamos un ayuntamiento más donde se puedan formalizar las parejas estables. Abrimos turno de intervenciones. Señor Serrano, en primer lugar, tiene la palabra. Tiempo máximo 7 minutos. Sí, como hemos empezado el pleno, una de cal y una de arena. El Grupo Ascizur le dice al equipo de gobierno que no le dejamos trabajar en algunas comisiones. Luego me dice a mí, no me acuerdo si era la de cal o la de arena la buena, pero que en la comisión de presidencia sí que es bien recibida las propuestas del Grupo Ascizur, y trae esto aquí en forma de moción, que además el contenido político que en la exposición que ha tenido el señor Álvarez, estamos de acuerdo en que queremos ser la puerta de acceso a este tipo de trámites y a todos los que se puedan. Somos la administración más cercana, sí, estamos de acuerdo, pero es que sí, se abren las puertas de la comisión de presidencia o del resto de comisiones para poder trabajar temas, pero se trae en forma de moción, yo ya no entiendo. No lo entiendo. Entonces le he dicho, y de hecho lo voy a solicitar aquí en el Pleno, que se retirase el punto, tanto este punto como el siguiente, porque no tengo ningún problema como presidente de la Comisión de Presidencia que en la siguiente comisión lo trabajemos, que llevemos ese convenio, que lo hablemos. De hecho, en su momento hubo dudas. Yo esto en alguna ocasión, de hecho, he tenido la posibilidad de trabajarlo en parte con Secretaría y hubo sus dudas con ese convenio. Pues porque en un principio ese registro único, que era muy ambicioso, del Gobierno de Navarra y que iba a llevar todas las parejas estables, al final se ha quedado en un amago de algo, no sabemos de qué, pero bueno, que podamos trabajarlo en comisión. Yo creo que es el foro donde podamos trabajarlo, en la Comisión de Presidencia. Y al igual, pues una de cal y una de arena, al igual que les solicito al Grupo Ascizur, tanto de este punto como del siguiente, la retirada y que lo trabajemos tranquilamente en comisión, que no va a haber ningún problema porque creo que esto va a conseguir la unanimidad, lo tengo seguro, por lo menos desde luego que nuestro grupo municipal en ese foro creemos que es el correcto. Y bueno, pues luego así podrá decirme en el siguiente pleno o cuando venga, pues que por lo menos el señor Serrano ha querido trabajarlo. Creo que hay que trabajarlo bien, que hay que trabajarlo tranquilos. Es verdad que no es un trámite complejo, no estamos hablando de un convenio complejo que se ha llevado a cabo por parte de otros ayuntamientos, pero eso no quiere decir que esté bien hecho, sino que bueno, se ha llevado a cabo por otros ayuntamientos, que lo podamos trabajar, que lo podamos hablar y ya está, ¿no? Entonces, yo, por parte del Grupo Geroa y como presidente de la Comisión de Presidencia, sí que le solicito al Grupo Ascizur la retirada tanto de este punto, y así aprovecho la intervención para el siguiente, también en el siguiente punto, en la siguiente moción, que lo trabajemos tranquilamente y lo traigamos al Pleno que haga falta, porque no creo que vaya a tener mucho debate ni mucha problemática para poder acordar la unanimidad. Es que recasco. Eskerrik asko zuri.
Señor Ocaña, tiene la palabra. Sí, totalmente de acuerdo con el señor Serrano. Por una parte se pide participación, que se deje trabajar, información. Dentro de la moción creo que incluso no aparece el convenio, aunque se puede localizar. Pero nosotros estaríamos de acuerdo y, de hecho, compartimos la solicitud de que se retiren las dos mociones, se lleven a la próxima comisión de presidencia y, entre todos, valorar cómo hacer este procedimiento, que no deja de ser un procedimiento, digamos, formal dentro de un acuerdo y de un convenio, y que se haga de la mejor manera y con la participación de todos y con el consenso de todos, y se traiga de esta manera y con ese procedimiento que tanto está pidiendo para los demás, pues lo haga así también. Gracias. Gracias, señor Ocaña. Vale, ahora está entrando. Señor Saiz, tiene la palabra. Nuestro grupo también se adhiere a la petición, ¿no?, de retirada, más que todo por estas palabras, ¿no?, que siempre gusta decir al portavoz, ¿no?, de Asizur, de las formas de presentación, ¿no?, de participación, de hay que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Todas estas palabras, claro, que gusta decir, y bueno, pues muchas veces también se vuelven en su contra, ¿no? Entonces, el motivo es bueno, ¿no? La presentación de Asizur ha sido correcta, pero creemos que es un punto para tratarlo primero en comisión. Simplemente, ¿no? Porque, bueno, pues tiene aspectos y tiene un convenio, bueno, pues que hay que tratarlo. Otra cosa es que otros ayuntamientos lo hayan firmado, ¿no? Supongo que habrán sido siguiendo pues los protocolos adecuados de comisión y de pleno. Entonces, aquí lo único que se pide es pues seguir los mismos criterios, ¿no?, de comisión y de pleno, simplemente así. Y bueno, pues agradecer también al grupo, ¿no?, de Asizur por este interés, ¿no?, en este tipo de accesión al convenio, pero creemos que las cosas, no, estos temas tienen que ir con su recorrido habitual. Gracias. Gracias, señor Saiz. Señor Zunzarren, tiene la palabra. Sí, bueno, en principio, si el retirarlo o no retirar, creo que es potestad del grupo que lo ha presentado. Nosotros no le pedimos que lo retire, creemos que está en su perfecto derecho. Creemos que la complejidad del asunto no es tan grande como para que requiera un estudio, no sé, más sesudo, porque es muy sencilla la moción. Entonces, nosotros estamos a favor, porque nos parece correcto, no vemos ningún problema. Lo que sí nos parece, no sé hasta qué punto puede ser verdad, que el legislador navarro no haya tenido en cuenta la existencia de estos registros municipales y cuál era su valor una vez aprobada la ley. Es decir, porque creo que muchísima gente a lo mejor ni sabe, si esto es así, que su registro ya no tiene valor legal. Entonces, yo no sé si esto es así, me parecería realmente, no sé, un fallo de legislar pues bastante grave, ¿no? Es decir, tener a muchísima gente que realmente no sabe cuál es su situación legal. Pero vamos, creemos que la moción es sencilla, nosotros estamos a favor. Si la quiere retirar, pues perfecto, no pasa nada. Tampoco creo que sea cuestión de vida o muerte de un día para otro, pero bueno, está en su derecho. Creemos que como digo, la cosa no tiene la complejidad para requerir un estudio tan, pues no sé, mucho más amplio, y nosotros os votaremos a favor si no se retira. Gracias. Gracias a usted. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, vamos por partes.
tenemos asumido lo que les cuesta a algunos grupos votar mociones o propuestas nuestras. Lo tenemos más que asumido. Más sencillo que venga desde comisión directamente, sin que ponga CISUR por ninguna parte, que parece que si no puede pasar algo. Hemos planteado dos propuestas, como bien ha dicho el señor Serrano. La primera es la que estamos debatiendo ahora, que es si nos adherimos a un convenio y con eso el Ayuntamiento de CISUR pasa a ser una puerta de entrada al registro único de parejas estables. Y la segunda es una moción en referencia a las parejas estables que se realizaron antes del 2019, que están en un limbo jurídico y que lo que solicitamos en esa segunda moción, por explicarlo al público que nos está escuchando y al conjunto de la ciudadanía también que pueda estar haciéndolo, lo que planteamos era comunicar a todas las parejas estables inscritas ante la propia Ayuntamiento de CISUR Mayor, porque antes no había un registro único, sino que había registros municipales en cada ayuntamiento uno. Como ahora mismo están en un limbo quienes se registraron en este ayuntamiento, si no se pasan a registrar al registro único, pues comunicarles, informarles de las circunstancias y de que si quieren que tenga plena validez jurídica o efectos jurídicos, validez legal su pareja estable, pues tendrá que hacer un nuevo registro, valga la redundancia, ante el registro único. Y esas son las dos propuestas. Nosotros, ya se lo he adelantado antes, señor Serrano, no tenemos ningún problema en retirar la segunda. La segunda, en la que lo que se hace es comunicar a todas las parejas estables, inscritas ante el Ayuntamiento de CISUR. No tenemos ningún problema para contabilizarlas, para ver cómo puede ser el mecanismo más acertado, para trabajar efectivamente cuál es la fórmula de llegar a esas parejas para darles los pasos y el protocolo que haya que hacer para intentar ayudarles que puedan inscribirse ahora a este nuevo registro de parejas únicas, pero lo que no vamos a hacer va a ser retirar la propuesta, que es tan simple como ha dicho el señor Zunzarren, de que o nos adherimos o no nos adherimos, y es que no hay nada que estudiar, porque mira, si ven la diferencia, en una hemos puesto el logo, en la otra no son casualidades ni mucho menos. Tiene su que aquel. Es que esto simplemente es el acuerdo que tenemos que firmarlo, lo presentemos nosotros, lo presente el PSN, lo presente H. Bildu, lo presente Gero Abay, lo presente Navarra Suma o lo presente el Ayuntamiento después de haberlo llevado a una comisión. Esto, porque en el convenio del Gobierno de Navarra con la Federación Navarra de Municipios hay un anexo 2, que es este anexo 2, donde en vez de poner CISUR Mayor pone unos puntitos y lo único que tenemos que hacer es poner el nombre de nuestro ayuntamiento. Entonces, la cuestión es si nos sumamos a esto o no, y es que no va a cambiar nada llevarlo a la comisión o no. Entonces, no entendemos, o si entendemos, podemos entender ese coste que parece que se tiene en que pueda ser pues una propuesta de Ascisur y que venga de aquí, bueno, y mejor que sea una propuesta de todos y todas, ¿no? Luego veremos otras mociones a ver si se tiene ese rigor, ¿no? De decir, oye, vamos a retirar la moción y la llevamos a comisión y la trabajamos en comisión. Aquí es que hay poco que trabajar, aquí es una cuestión de voluntad, si queremos o no queremos. Nosotros queremos. Y ustedes si quieren, no sé, díganoslo si quieren, es tan sencillo como darle un botón. La otra posibilidad es poner excusas y darle a otro botón. No pasa nada. No pasa nada. Entonces, bueno, creo que la política exige madurez y, desde luego, nosotros, cuando entendemos que hay que pedir que las cosas se trabajen en comisión, lo hacemos. Pero díganme qué es exactamente lo que hay que trabajar en comisión en este convenio. Insisto, han sido muchos los ayuntamientos, podríamos decir, Sangüesa, Olite, Carcastillo, no sé, y por poner algunos solo, Peralta, Sangüesa, Castejón, Caparroso. Entonces, bueno, es una cuestión, insisto, de voluntad. Nuestro grupo les vamos a pedir que voten a favor.
les vamos a pedir también que no nos la retiren, porque hay un mecanismo para retirar las propuestas de otros grupos. Pero vamos, entendemos que eso, pues bueno, que la democracia está aquí y que retirar las propuestas de otro grupo porque hay una mayoría que la quiere retirar, pues está aquí, ¿no? Un poquito en lo que no es una democracia. Pero bueno, ustedes mismos. Vale, pues pasaríamos a la segundo turno de intervenciones por un tiempo máximo de 4 minutos y comenzaríamos con el señor Ocaña. Tiene la palabra, señor Ocaña. Sí, en principio solo iba a decir, porque creo que lo he obviado, pero vamos, está claro que las dos, lo que es el argumentario de las dos mociones, evidentemente no estamos en desacuerdo. Donde se pide, digamos, la retirada, en lo que estamos de acuerdo tanto con el señor Sainz como lo que ha dicho el señor Serrano, es un poco las formas que se nos gustaría tratarlo, ver el convenio. Es un tema más de formas que de fondo y además, no sé, escuchando las diferentes peticiones de formas de trabajar que el portavoz de Ascizur nos quiere leccionar continuamente. Entonces, no entendemos esa contradicción. Y luego el tema de las estrategias victimistas, pues yo creo que en este pleno sobran. O sea, decir que si se vota que no se acepta una moción es que porque nos cuesta, porque pone Ascizur, hombre. Y nosotros, cuando no se votan mociones o propuestas de otras partes, por pequeños detalles, formas o buscando la coma, no estamos pensando que cuesta a Ascizur decir que sí. Está en todo su derecho de analizar y demás, ¿no? Y ya adelantarse a que somos casi antidemocráticos, como se retire la moción de no sé qué y tal, dando a entender, pues también creo que sobra. Desde luego, nosotros lo que le adelanto es que sí que le seguimos pidiendo que se retiren las dos mociones y si no es así, nos abstendremos. Gracias. Gracias, señor Ocaña. Señor Saiz, tiene la palabra. A ver, nuestro grupo cree que la madurez, la que señala el portavoz de AS, se demuestra primero escuchando. Antes de ponerse nervioso, escuchar. Y en ningún momento, ni nuestro grupo, y según he entendido, ningún grupo, ni Geroa Bai, ni el portavoz del PSN, ha dicho nada de su orientación del voto. En ningún momento hemos dicho o hemos sacado ninguna excusa para votar que no. Con lo cual, yo creo que se ha precipitado en lo que cree que se va a votar. Se ha pedido la retirada. Que se pide la retirada no significa ni que se va a votar sí, ni no, ni que se va a abstener cada grupo. Entonces, yo le pido que se tranquilice. Y que no empiece, bueno, no a acusarnos, ¿no? Sino, bueno, pues a que si él no, que si... Seguramente, entre los 17, va a haber personas, va a haber compañeros o compañeras que vayan a votar que sí, pero no saben ni a qué convenio van a votar, porque no lo conocen. Entonces, nuestro grupo lo que quiere es trabajarlo en comisión, al menos para poder trabajar, para poder saber ¿qué dice ese convenio? Sí, el espíritu del convenio es ese. ¿Pero qué dice? Curiosamente, van a apoyar, uno de los grupos que va a apoyar que sí, es un grupo que, bueno, dentro de sus integrantes, digo, no como personas, sino como grupos políticos, igual, esto de las parejas estables, pues no entra dentro de su regulación como familia. Entonces, no, bueno, a ver, por favor, tranquilidad.
A ver, no se escandalicen. A ver, por favor. A ver, no se escandalicen, que no he... Por favor, tranquilidad. Que vamos no he vamos dicho a respetar... ninguna palabra más alta y menos alta que declaraciones de grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Entonces, no se escandalicen. O apoyos a votaciones distintas. Entonces, desde aquí pido un respeto. Un respeto. No, el respeto, porque no he dicho ninguna palabra malsonante ni más alta que otra, sino simplemente corroborar votaciones, intervenciones y afirmaciones de grupos políticos que ahora conforman Navarra Suma. Ni más ni menos. Otra cosa es que, como en otras ocasiones, voten en contra de algunos temas, pero luego serán los primeros en utilizarlo. Vale, bueno, estar en su derecho, ¿no? Una vez que se legalizan algunos temas. A lo que iba, no se precipite en la intención de voto de los grupos políticos. ¿Vale? Bien, gracias. Gracias, señor Saiz. Señor Serrano, tiene la palabra. Bueno, cuando he visto lo del tema del logo, he pensado en una frase que usted como jurista seguro que la conoce, excusatio non petita, accusatio manifiesta. Entonces, no vamos a solicitar la votación de la retirada, no la vamos a solicitar. Y es más, los grupos ya han expresado su intención de voto. Este grupo municipal, el grupo Geroa Bai, se va a abstener, porque de hecho ya tiene votos más que de sobra. Incluso si Navarra Suma hubiera dicho que iba a votar abstención, también tendría votos más que de sobra. Entonces, sí que entendemos el fondo, no entendemos la forma. Entonces, como compartimos el fondo, pero no compartimos la forma, por lo que decía en parte de su intervención el señor Saiz, con el tema del convenio, yo creo que se puede hablar, que no es una cosa que urja. Sí que es cierto, yo soy de esos que soy pareja de hecho y ahora mismo estoy en ese limbo hasta que me case el día 13 de junio, muy felizmente. Entonces, llevaré unas pastas porque tenemos comisión de servicios sociales. Entonces, soy de los que están en ese limbo, efectivamente, y las cosas se tendrían que haber hecho mejor, Compartimos el fondo, no compartimos la forma. Entonces, el Grupo Municipal Geroa Bai, que ha pedido la retirada para poder trabajarlo tranquilamente, no va a pedir la votación de la retirada, que se vote lo que se tenga que votar, y nosotros nos abstendremos, siendo coherentes con que, bueno, pues es una fórmula que la vemos que se puede dar un mejor servicio a la ciudadanía y ya está. Y en la siguiente moción, si la van a retirar, pues retirada. Si no la van a retirar, pues ahí supongo que también nos abstendremos. Pero bueno, desde luego que no vamos a llegar a ese caso en el que usted decía. Y el Grupo Geroa Bai, y yo como presidente de la Comisión de Presidencia no tengo ningún problema en reconocer, es parte de esta relación amor-odio que tenemos. Cuando decíamos en la anterior legislatura que teníamos corazones divididos y tal, no tenemos ningún problema en reconocer la labor tanto de su grupo como del otro grupo de la oposición, del grupo Navarra Suma. Cuando hay que reconocerla, se reconoce. No tenemos ningún problema, porque es bueno para la ciudadanía. Y si es bueno para la ciudadanía, es bueno para este ayuntamiento. Entonces, no tenemos ningún problema. El tema de que prefiramos que se pueda debatir en una comisión, porque seguramente el Ayuntamiento de Caparroso o Carcastillo, no sé qué ayuntamiento se ha dicho, probablemente le llevarían como un dictamen, lo podrían trabajar en la comisión correspondiente y ya está. Pero bueno, que no le quiero dar más vueltas porque creo que no es algo de lo que tengamos que sacar ni malos sabores de boca ni nada. Simplemente era eso, que nos hubiera gustado trabajarla de otra forma. Y no es por el logotipo de Ascizur. Puede seguir poniendo el logotipo de Ascizur, que yo le seguiré reconociendo cuando toque reconocer la labor de su grupo o del que haga falta. Gracias, señor Serrano. Señor Azqueta, tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Yo no voy a alargar más este debate. Nuestro compañero Castor Zunzarren ya ha dicho nuestra postura de que vamos a votar a favor y por eso lo que sí quiero dar dos puntadas al compañero Sainz. Es fácil lo que le reprocha a usted
al portavoz de Arcisur, deje de pensar lo que vamos a votar nosotros. Ahora, usted sí que piensa lo que nosotros pensamos hacer. Eso sí, a usted que no se le diga nada. Usted es capaz de pensar y saber lo que nosotros vamos a votar, el porqué, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. No le hago, más que un ruego. Bueno, primero nos ha dado a entender de que la pelea entre comillas, entre Arcisur y ustedes, me ha dado la sensación que la tenía perdida. Y ha dicho, pues voy a buscar otra solución. Voy a por Navarra-Suma y me desvío un poco del tema. Pero aquí también la va a tener perdida, porque de verdad que no hoy, las palabras suyas durante los plenos, comisiones y tal, la verdad es que le hacemos muy poco o nada de caso, viniendo de quien viene. Y rogarle que nos deje, que cuando tenga una pelea, entre comillas, con el grupo que sea, que se dedique a ella, que nos deje a nosotros en paz, que nosotros, de momento, con ustedes no nos hemos metido. Nada más, gracias. Gracias, señora Azqueta. Señor Álvarez, tiene la palabra. Sí, corazón partido, decía la canción de Alejandro Sanz, señor Serrano. Mire si estoy nervioso. Sabes que hasta me permito, señor Sáenz, que hasta me permito, casi no me pongo a cantar porque no me parece serio y estamos en un lugar que merece seriedad, ¿no? Más allá de los chascarrillos momentáneos. Pero nervioso en absoluto, señor Sáenz. Nada, faltaría más. Tranquilidad, desde luego, absoluta. Nosotros lo que hemos dicho es que podían votar a favor o podían buscarse, y digo textualmente, que creo que un poquito de memoria tengo, he dicho, o buscar una excusa para votar o pulsar otro botón. Yo no he dicho que fuese el no o la abstención, eso ya no me he metido tampoco tanto, pero sabía que no iban a votar que sí, o sea, lo tenía claro y asumido, ¿no? Pero como le digo, estoy bien tranquilo y estamos bien tranquilos desde nuestro grupo municipal y desde luego es su trabajo también como equipo de gobierno. Nosotros siempre decimos que desde la oposición también se gobierna con propuestas, se gobierna también llevando cosas a comisiones. Nosotros creemos que desde luego nuestro trabajo, y es verdad que a veces se reconoce y eso también reconforta, nuestro trabajo y nuestra dedicación creo que no la pone en duda ningún grupo municipal y nadie aquí en este ayuntamiento. Pero desde luego yo lo que sí que le voy a decir es que aunque desde la oposición también se gobierna, donde más se gobierna es precisamente desde el gobierno, que por algo se llama gobierno, y desde el equipo de gobierno. Y los tres partidos que han solicitado la retirada, que están en el equipo de gobierno, es que ya deben conocer el convenio. Porque este convenio lo mandó la federación de la que usted es representante de este ayuntamiento ante la Federación de Municipios, mandó este convenio en otoño a los ayuntamientos. Hemos dejado pasar 6 meses, que lo podíamos haber llevado a alguna comisión, pues podíamos haberlo llevado, si no decimos que no. Pero es que no le vemos ninguna complejidad. Y no se nos quedan los anillos para cuando hay que retirar puntos. El siguiente no tenemos ningún problema en retirarlo y lo vamos a retirar, porque efectivamente ahí sí que puede haber chicha. Vamos a ver cuántas parejas, mejor dicho, las parejas las conforman 2 personas, pues cuántas parejas había inscritas o hay inscritas en el registro anterior, cómo podemos hacerlo de la mejor forma al ayuntamiento para llegar a esas personas y trasladarles que existe un nuevo registro e invitarles a que si quieren que su pareja estable siga viva, reanimarla, por así decirlo, pues que tienen que inscribirse en ese registro, pues ahí no tenemos ningún problema porque ahí efectivamente hay un trabajo que hacer. Habrá que hacer un protocolo, habrá que ver cuántas parejas, insisto, hay, cuál es la mejor forma, qué datos de contacto se tienen. No tenemos ningún problema. Lo que no vamos a ver es retirar un punto en el que no le vemos ningún sentido retirarlo. Entonces, dicho eso y acabado el debate, por nuestra parte, aquí lo zanjamos, salvo que se nos diga algo que escueza mucho y tengamos que contestar, lo dejamos aquí y en el próximo punto pues pasaremos a retirarlo. Pues sin más intervenciones en esta ronda, pasaríamos a la última,
por un tiempo máximo de 2 minutos y comenzaría el señor Saiz. Tiene la palabra. Empezando por la última intervención, en ningún momento hemos dicho que no sabemos el convenio ni que este equipo de gobierno o los que se han postulado por la retirada no sepan el convenio. Precisamente he dicho que los que se habían manifestado de votar afirmativamente igual podrían no saber el convenio, porque no se ha explicado, simplemente podrían no saber el convenio, porque no se ha explicado. Eso es lo que he dicho. Vale. Y, hombre, me alegra de escuchar al portavoz de Navarra Suma, ya, ¿no? Porque, bueno, hacíamos tiempo que no le oíamos, ¿no?, en sus funciones de portavocía. Y yo también, vamos, siento, es que ya le voy a tener que decir que siento coincidir con ellos en muchas votaciones, porque coincidimos en muchas votaciones. Eso es el juego político. Y de dejarnos en paz, a ver, que es que la ciudadanía ha querido esta votación y si no podemos hablar, si no podemos debatir, pues entonces estamos hablando de otra cosa que no es democracia. Entonces, bueno, dejarnos en paz en el debate público y en el debate político, pues lo siento mucho, pero aquí nos tendrán. Otra cosa es que en temas sociales, en temas solidarios, pues estemos bastante apartados. Pero en temas de CISUR ya sabe usted que coincidimos en muchísimas cosas, porque queremos el bien común para CISUR y aquí la mayoría de los temas pues son para el bien de CISUR y por eso coincidimos. Y nuestro grupo no ha pensado en ninguna intencionalidad ni nada, no, si solamente nos remitimos a los hechos y a las votaciones con respecto a las parejas, con respecto a las separaciones, con respecto a qué tiene que ser un matrimonio bien formado y una familia bien formada, conforme a la ley del divorcio, etcétera, etcétera. Pero si es que no me remito a ninguna cosa, aquí estamos hablando de parejas estables. Entonces, a ese término de pareja, de familia, de separaciones, etcétera. Entonces, vea todas las votaciones que ha habido a lo largo de los años, desde la ley del divorcio, y no es ninguna intencionalidad. Y luego, que iban a votar afirmativamente, lo ha dicho el señor Castor. Entonces, yo por eso he dicho que ustedes iban a votar afirmativamente. Simplemente, gracias. ¿Alguna otra intervención? Pues entonces procederíamos a la votación. Esta es la 12. 12. Sí, no sé. Comienza la votación. 7-10. A ver bien. Resultado de la votación: 7 votos a favor, 10 abstenciones. Queda aprobado. Decimotercer punto. Moción de Ascizur para comunicar a las parejas estables de la obligación de inscribirse en el registro único. Ahora. ¿Habéis pedido tú la palabra? Ah, ahora. Vale. No, pero... No, bueno, es que, vale. Pues no, que igual quieren hablar ellos. Espera. Vale, señora Reguilón, ¿tiene la palabra? Sí, pues que el punto lo retiramos porque entendemos que sí que hay un trabajo de fondo que nos va a llevar un tiempo buscar todas esas parejas y que no va a ser tan fácil. Entonces, sí, este punto lo vamos a retirar. Gracias. Gracias, señora Reguilón. Por tanto, queda retirada del orden del día.
Y pasaríamos a las mociones de urgencia. En primer lugar, la moción relativa a la visibilización de las mujeres con endometriosis. ¿Cómo es? A ver, no me hagáis leer mal las cosas, hombre. Endometriosis. El título está mal y está bien en la exposición de motivos en la primera fila, en la primera línea. Vale, esta moción está suscrita por los grupos de Geroa Bai, EH Bildu y PSN. Vale, pues pasamos a la lectura de los puntos. Bueno, la urgencia. Primero hay que votar la urgencia. Y bueno, la urgencia básicamente es porque se propuso la presentación de la moción una vez que ya habíamos cerrado el orden del día. Ya habían pasado las 12 del mediodía, entonces, por no modificar, aunque tuvimos un problema con el orden del día, que tuvimos que reenviarlo varias veces, en esta, bueno, ya habían pasado las 12 del mediodía y se facilitó el mismo lunes a los portavoces, pues, para que tuvieran conocimiento de la presentación de la urgencia, del texto que se iba a hacer por urgencia, y aquellos grupos que quisieran suscribirla lo pudieran hacer hasta el momento justo antes de la celebración del pleno. Entonces, esa sí sería la urgencia. Sí, señor Álvarez. Sí. No sé si esto se podría llevar a comisión o no. Una pregunta que dejo ahí casi, ¿no? Porque, desde luego, nosotros no vamos a votar la urgencia y vamos a justificar por qué no vamos a votar la urgencia. Porque creo que cuando nos damos unas normas son para respetarlas y las urgencias son urgencias. Y esta moción es una moción en la que la señora García ha hablado de ella en por lo menos 2 comisiones de servicios sociales. Ha llegado a decir, hay una moción por ahí para presentar, o si no, igual me equivoco, lo que fuera. Pero entendemos que las urgencias son para lo que son y entendemos que no se dan los datos objetivos para que haya una urgencia. Entonces, por respeto precisamente al funcionamiento del propio Pleno, a diferencia de lo que puede ser la otra moción, que tiene una explicación de urgencia, pues entendemos que no se tiene que debatir hoy aquí y que podría ir perfectamente al próximo pleno de junio. Javier, arratsaldeon. Léete, por favor, bien las actas. Esta propuesta se llevó a la Comisión de Igualdad del pasado mes de abril. Se llevó, está recogido. En ese momento la propia comisión decidió que fuera una propuesta que presentara yo personalmente en el Pleno. Fue una decisión de la comisión, no mía. Sí que es cierto que esto tuvo que requerir un trabajo de redactar la comisión, adaptándolo, y lo que me costó es volver a coincidir con la representante del grupo que tomó contacto con este ayuntamiento, porque de ninguna manera me parecía bien que un texto que había sido retocado, porque el que ella nos presentó correspondía a un ayuntamiento ajeno a este, no me parecía bien presentar al Pleno una moción que no tuviera su visto bueno. Lo cierto es que por unas cosas y por otras justo coincidimos este lunes cuando el orden del día estaba cerrado. De todas formas, no tiene por qué haber problema si no se acepta la urgencia. La urgencia, primero, la decisión de que se traiga a pleno y no a comisión fue una decisión de la comisión, y eso está así registrado, y luego la necesidad de hacerlo por urgencia ha sido que hasta el último momento, bueno, pues no he contado con el visto bueno de la persona de la asociación, no tiene más, ¿no? Aunque sustancialmente no cambiaba el contenido, pero bueno, me parecía una cuestión básica que lo leyera y que nos diera el parabién. Vale, pues procedería en primer lugar votar la urgencia. Segundo, comienza la votación. Resultado de la votación, 10 votos a favor y 7 en contra. Por tanto, pasaríamos a la lectura de los puntos de acuerdo, debate y votación. Señora secretaria. Acuerdos.
1. Apoyar desde el Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusia y a través de sus distintas áreas los programas de prevención y promoción de la salud y el trabajo que las asociaciones de mujeres afectadas por la endometriosis con campañas de sensibilización, jornadas de salud femenina, etcétera. Todo ello desde una perspectiva social, integral y de género, apoyando el trabajo que hacen estas asociaciones con las mujeres afectadas. 2. Instar al Servicio Navarro de Salud, Osasunbidea, a que informe los recursos comunitarios y de atención a las mujeres que sufren endometriosis y se formen a los profesionales sociosanitarios sobre la endometriosis. 3. Apoyar y colaborar dentro de sus competencias y recursos las campañas de información y educación menstrual y sexual necesarias en la sociedad, especialmente entre las niñas y jóvenes, para desmontar los mitos que dificultan la detección temprana de la enfermedad en coordinación con el Centro de Salud, Centro de Atención a la Mujer. 4. Instar al Gobierno estatal y Servicio Navarro de Salud a implicarse en la mejora en la detección y tratamiento e investigación sobre la endometriosis. 5. Que se dé traslado a las administraciones competentes. Para la defensa de la moción, señora García, tiene la palabra por un tiempo máximo de 7 minutos. Bueno, defendiendo la urgencia de esta moción, de alguna manera se ha descrito también el recorrido que ha tenido, ¿no? A finales del mes de mayo, la representante de la Asociación de Mujeres Afectadas por Endometriosis, tuvo a bien tomar contacto con este ayuntamiento para trasladar lo que es una enfermedad, pero sobre todo lo que es la invisibilización de una enfermedad, ¿no? Como una de las bondades que tiene esta dedicación es precisamente contactar y aprender, pues hemos sabido que la endometriosis es una enfermedad que cursa de manera crónica en un porcentaje importante de mujeres, que afecta entre 10 y 15 de cada 100 mujeres, es decir, estamos hablando de un proceso, de una patología con una importante incidencia y que tiene dos cualidades fundamentales, que su síntoma fundamental, su síntoma principal es el dolor. Pero a diferencia de ese dolor menstrual que se alivia con un tratamiento y que no tiene impacto en la calidad de vida, nos estamos enfrentando con un dolor que es reactivo al tratamiento, a la analgesia, y además que tiene un impacto importante en la calidad de vida de estas mujeres. Y cuando hablo de calidad de vida, no solamente estoy hablando del malestar general, sino llama la atención, conforme vas leyendo lo que ha tenido a bien Aroa de hacerme llegar, que hay una probabilidad importante de infertilidad, que hay trastornos que se asocian a este problema. Y cuando nos preguntamos por qué está invisibilizada una enfermedad de tan alta prevalencia y además con un impacto en la calidad de vida de las mujeres tan importante, nos encontramos dos realidades. Y es que muchas veces este síntoma, que es el dolor, está excesivamente trivializado, está excesivamente incorporado como algo que tiene que ser soportable. De hecho, la ley, que no es lo mismo, pero la ley de baja menstrual, precisamente ha sido recibida en muchos casos con una cierta relatividad. Y no estamos hablando de lo mismo, porque la baja por dolor menstrual no tiene por qué implicar que haya una patología. Ya que estamos hablando de un problema de salud, un problema que puede ser diagnosticado. Pero curiosamente es una de las patologías con alta incidencia y con alto impacto en calidad de vida que tiene un prolongado periodo para su diagnóstico. Leyendo un poquito más, y hemos visto que esta trivialización del dolor y esta socialización de las mujeres como algo soportable y como algo connatural, lo que hace es retrasar precisamente este diagnóstico. Prueba de ello es la invisibilización que también existe en la construcción del conocimiento científico. Hay una evidencia que también la brecha de género, la brecha supone un sesgo en el tratamiento distinto y desigual que tenemos las mujeres en la construcción de un conocimiento científico y sobre todo relacionado con las patologías. Luego yo creo que tendremos la posibilidad de escuchar a Ana Aroa, que es representante de esta asociación, pero compartimos la declaración que se ha hecho desde el Parlamento de Navarra
En la declaración del Parlamento hay un compromiso de crear protocolos específicos, porque estamos hablando de un problema de salud específico. Compartimos la declaración del Parlamento de Navarra en la que se insta a hacer campañas de visibilización. Por eso se presentó a la Comisión de Igualdad, no de Servicios Sociales, Javier. Se presentó a la Comisión de Igualdad porque creemos que puede ser una cuestión a tener en cuenta en los cursos de formación sobre género. Las mujeres, cuando se nos socializa, también se nos socializa a soportar el dolor. Y también compartimos la declaración del Parlamento de Navarra en dar y poner en valor un vector de organización social que son las organizaciones de salud. Yo creo que este Pleno ha dado sobrada cuenta en repetidas ocasiones para reconocer el trabajo que hacen estas entidades. Gracias, señora García. Abrimos turno de intervenciones y empezamos, en primer lugar, con la señora Petri. 7 minutos. A Arratsaldeon, denari. Buenas tardes de nuevo. Bueno, desde H. Bildu, por supuesto que el voto va a ser a favor, apoyamos la moción. No creemos que sea solamente un tema de salud, como bien dice esta moción. Los síntomas a los que se suma la invisibilización social, el presentar síntomas y cualidades asociadas con frecuencia a lo femenino, a la sexualidad, como ha explicado bien nuestra compañera Piluca, y a la reproducción, sin hablar del aislamiento también que puede llevar la pérdida de empleos en la poca duración de los mismos. Como aseguran algunas de las mujeres que lo sufren, la frase más manida en este tipo de enfermedades o cuando se sufren reglas dolorosas son, por desgracia, pues es normal, la regla duele. Y siendo un problema que atañe a tantas y tantas mujeres, pues bueno, yo creo que también se pueden dar pasos desde los ayuntamientos, como siempre digo, desde la cercanía, desde las diferentes áreas que sí que podríamos aportar o colaborar de alguna manera, como ya comentamos y debatimos también en la Comisión de Igualdad y como ha aclarado mi compañera Piluca en la Comisión de Igualdad. Bueno, comentaros de que puede ser esta moción un punto de partida. Podríamos hacer un pequeño programa de salud sexual y reproductiva desde el área, ir tratando diferentes temas que atañen a la mujer a lo largo de la vida y que influyen mucho para que no sean otro techo de cristal más para las mujeres. La regla, la reproducción, la menopausia son etapas de la vida de la mujer que no creo que sea solamente un tema de salud, como bien dice esta moción. Podemos también desde otros ámbitos tratarlos de forma de poder dotar de más recursos a las mujeres. Cuanto más información se tiene, más intercambio de opiniones y más se normaliza y más facilidades se tienen y más se avanza y dejan de ser otro obstáculo más en la vida de las mujeres. Por eso nuestro voto desde H. Bildu, por supuesto, va a ser a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Señora Nieto, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. De todas formas, yo quería hacerle una aclaración a Piluca, porque efectivamente esta propuesta sí la llevó a la Comisión de Igualdad, pero no todos aprobamos para que viniese a pleno. Porque si no recuerda, dijimos que esto considerábamos que era mejor que se llevase al Consejo de Salud. Consejo que el cual todavía, además, en esta legislatura no creo que ha habido ninguna. Que nos parecía que era más tratarlo ahí que tratarlo aquí en pleno. Eso es lo que dijimos en comisión. Es aclaratoria. Nosotros nos vamos a abstener, ¿eh? Señor Ocaña, tiene la palabra. Sí, bueno, no voy a añadir mucho más de todo lo que se ha dicho. Creo que mis compañeros que me han precedido pues ya han explicado suficientemente de qué se trata. Nosotros, como no puede ser de otra manera, apoyamos dicha moción y vamos a votar a favor porque entendemos que es dar visualización a un problema femenino que culturalmente
pues se ha ido tapando, o se ha visto como normal, o se ha visto, como se ha dicho, de una manera bueno, cotidiana, y que bueno, esto es así y uno pues ya está, ¿no? Va en ser mujer, ¿no? Entonces creo que es de justicia pues que ese tipo de actitudes o de visualizaciones se vayan eliminando y bueno, vayamos a una sociedad pues más respetuosa con los diferentes problemas y situaciones de los diferentes sexos y demás, ¿vale? Gracias. Gracias, señor Ocaña. Señor Álvarez. Es que estoy muy tranquilo, Ana. Que no se me había olvidado hablar. Es que me decía, Javier. Digo, sí, tranquila. Vale, nosotros hemos votado en contra de la urgencia porque entendemos que no era urgente, sinceramente. Ahora bien, vamos a votar a favor del fondo, porque por ahí están las formas y el fondo, ¿no? Que también nos gusta, insistimos y lo decimos, ¿no? Entonces vamos a votar a favor, más allá de que sea, me ha chocado como lo ha dicho, como se ha dicho, más allá de que sea una cosa que va con ser mujer, entiendo que esto trae mucho más, ¿no? Y nos quedamos simplemente, por ser breve, con el que sea un punto de partida. A ver, pues, no sé, se habla de varias comisiones en la exposición de motivos, se habla de comisiones de servicios sociales, de juventud y participación. También aquí se puede enfocar desde la igualdad. Pues bueno, nosotros las cosas que se planteen en comisión, pues iremos dando nuestra opinión. Nosotros lo que no veíamos era traer la moción sin más al Pleno, tampoco le veíamos el contenido suficiente si no iba acompañado precisamente de algo más, de algún tipo de programa, porque ¿cómo vamos a apoyar los PROSA? ¿Cuál va a ser nuestro papel? Simplemente apoyar. Entendemos que el apoyar, hay muchas formas de apoyar. Apoyar es presentar la moción o una declaración institucional y luego pues apoyar también, desde luego, está pues hacer otro tipo de políticas, o sea, hacer políticas ya directamente con esta problemática, enfrentarla y plasmarla en la sociedad, ¿no? Y ahí es lo que esperamos, pues, que bien a Juventud y Participación, bien a Servicios Sociales o bien a la Comisión de Igualdad, pues se vayan trabajando propuestas, y nosotros ahí, desde luego, pues también daremos nuestra opinión, como lo hemos hecho siempre, y trabajaremos en la línea de lo que dice la moción en sí, que insistimos, que no éramos favorables de traerla simplemente al Pleno, sin un trabajo detrás. Entonces, bueno, dicen que el orden de los factores no altera el producto. Depende, ¿no? Se podría decir. Entonces, bueno, en este caso sí que se ha decidido traer la moción. Pues bueno, ahora vamos a ver el factor trabajo, pues lo veremos en las próximas comisiones, a ver qué se nos trae, y ahí iremos trabajando en comisión los planteamientos que se vayan trayendo. Señora García, tiene la palabra. Nada, brevemente. En cuanto al Consejo de Salud, se ha reunido en 2 ocasiones en lo que va de legislatura. De hecho, yo una recuerdo que era en plena pandemia, que de estas reuniones que hicimos vía telemática, y entonces el Consejo de Salud se ha reunido. Sí que es cierto que últimamente, como para tratar este tema, no. Luego, en cuanto, por supuesto que esto hay que tratar, que es un tema de salud, eso no hay ninguna duda, pero la petición de esta asociación era que se considerara dentro de las funciones y las atribuciones municipales, y eso es lo que hemos intentado. Hay un problema sanitario, evidentemente, que habrá que tratar, pero esta asociación se dirigió a este ayuntamiento para que aprobáramos o para que tuviéramos en consideración 2 demandas que son enteramente funciones municipales. Una es actuar como mediadores con la ciudadanía en la visibilización de este problema, y lo queremos hacer. Desde luego, nuestro grupo está por ello. Incluir en sus programas de educación
y lo hacemos desde nuestro programa preventivo, como desde la formación que se realiza desde el Servicio de Igualdad, incluir un factor que resulta determinante en la detección precoz de esta información, que es la relación de la mujer con el dolor. Y esto es una función nuestra. No hay duda que esta función nos tendremos que coordinar con otras instancias, entre ellas el Servicio Navarro de Salud. Pero es una función que asumimos como enteramente nuestra. Y luego algo que también es municipal, que es instar al Gobierno, y yo que recuerde, en este Pleno hemos instado al Gobierno de Navarra en repetidísimas ocasiones para infinidad de temas, desde el transporte escolar, desde la actualización de procesos o de protocolos, tenemos el tema educativo, tenemos infinidad de temas en los que como Ayuntamiento hemos asumido la función de instar al Gobierno, porque esa es una función municipal. Entonces, cuando en la comisión se debatió, pero no se dictaminó, se dijo que se presentara directamente, es una opción de dar respuesta a una demanda que yo creo que es legítima y bien orientada, y entiendo yo que tiene que ser bien atendida por este Pleno, que es la aprobación de una moción en la que asumimos la importancia de trabajar determinados factores que los estamos trabajando, pero incorporar un factor más, que es la relación de la mujer con el dolor en nuestros programas de formación de género, y los tenemos ahí previstos, y instar al Gobierno de Navarra. Yo creo que esto es algo que perfectamente podemos aprobar. Gracias, señora García. Si no hay ninguna otra... Bueno, pasaríamos en este caso a la segunda ronda, si hay alguna otra intervención. Pues si no hay, pasamos a votación. Comienza la votación. Se abstiene. Resultado de la votación, 12 votos a favor y 5 abstenciones. Vale, se presenta otra moción, que en este caso es moción para condenar el ataque realizado a la lona LGTBI que está instalada en la Casa de Cultura, y precisamente es pues por lo que comentamos, ¿no? Fue el otro día cuando la concejala de Igualdad, la señora Petri, se percató de este hecho, y entonces propuso presentar una moción que podría ser incluso una declaración institucional, porque suscribimos todos los grupos, para condenar, ¿no?, el ataque, en este caso, a la lona que se ha instalado, como se suele instalar ya durante varios años, en nuestro municipio. Entonces, básicamente, esa es la urgencia. Entiendo que al haberse suscrito por todos los grupos, se aprobaría la urgencia. No haría falta la votación, se aprobaría por asentimiento, a suscribirse por todos los grupos, y entonces leeríamos los puntos de acuerdo, de defensa, debate y votación. ¿De acuerdo? Vale. Pues, señora secretaria, espera un segundo. El Ayuntamiento de Cizur Mayor, Cizur Nagusiko, acuerda el rotundo rechazo a estos ataques sufridos a la lona LGTBI y a las señales. 2. Nuestro compromiso por continuar trabajando para poder avanzar hacia la consecución de la igualdad real y efectiva, desde la convicción de que quedan muchos pasos que dar en nuestra sociedad. Vale, señora Petri. Bueno, pues este nuevo ataque es un nuevo ataque a la diversidad y a la igualdad. Es el reflejo de que todavía queda mucho trabajo por hacer, que hemos avanzado mucho en estos sentidos, pero evidentemente queda recorrido, y las reiteradas pintadas en las señales y la quema, en este caso, bueno, intento de quema de la lona del ayuntamiento que estaba colgada en la Casa de Cultura a gran altura, y el intento de quema, pues bueno, es la evidencia de la intolerancia y el poco respeto de una parte de la sociedad que todavía parece que no tolera
Tenemos que seguir trabajando por construir el Cizur Mayor más igualitario, respetuoso con la diversidad, donde todo el mundo disponga de las mismas oportunidades y el mismo trato, trabajando para la ciudadanía y a través de las políticas específicas de igualdad que llevamos a cabo con todos los departamentos en este ayuntamiento. Actuamos a favor de la igualdad y de la diversidad y contra toda la violencia machista para crear condiciones beneficiosas para toda la sociedad. Pese a todo, en Cizur lo estamos viendo como continúa habiendo intolerancia y homofobia. Nos preocupa mucho estos ataques, ya que aunque parezcan un ataque a algo material, pues no deja de ser una amenaza hacia el colectivo LGTBI y en el caso de las señales no tolera de las agresiones sexistas, pues un ataque hacia las mujeres. Y bueno, estas acciones pues generan más inseguridad y más miedo. Estos ataques homófobos, esta intolerancia y esta falta de respeto se añade a la que sufren a diario en las redes, medios de comunicación y también en centros educativos, medios de transporte, como ya hemos comentado en la anterior declaración. Bueno, pues desgraciadamente este ataque, como bien dice la moción, no son un caso aislado. Continuamente estamos viendo cómo agreden y bueno, nuestras señales y las pancartas y todo lo que pongamos al respecto. Y bueno, reiteramos la más rotunda respuesta a este tipo de acciones y que estas no van a incidir ni desviar nuestro trabajo. Es más, ponen de manifiesto que hay necesidades de seguir trabajando por la igualdad, por la diversidad y en contra de la violencia machista también. Y bueno, esperamos que no vuelvan a ocurrir este tipo de actos intolerantes. Y bueno, por todo esto, esta moción pues está respaldada por toda la corporación al completo y firmada. Muchas gracias. Eskerrik asko. ¿Alguna intervención? Señor Álvarez. Y sí, brevemente, creo que ha expuesto la señora Petri muy bien la situación. Antes también se ha dado algún dato, la señora García, en la anterior declaración institucional. Lo que estamos simplemente es ante injustificables intolerancias y, por ser breve, que no acostumbro, va a ser breve, pues simplemente a cada ataque responder con más orgullo, con más libertad y, desde luego, que no tengan la capacidad de coartar a las personas. Pues si no hay más intervenciones, procedemos a la votación. Comienza la votación. Resultado: 17 votos a favor, se aprueba por unanimidad. Pasamos, por tanto, al último punto, ruegos y preguntas. Señor Azqueta. Sí, yo por alusiones, has empezado yo el pleno felicitándome y entonces quería recalcar, quería hacer valer un ayuntamiento como el de Cizur Mayor, compuesto, estamos aquí 5 grupos, cada cual más o menos diferentes, de opinión y de todo. Se ha visto en algún punto de este pleno, pero quiero recalcar y agradecer que, bueno, pues ha tocado que ha sido hoy mi cumpleaños coincidiendo con un pleno y el factor humano pues sobrepasa todo lo que luego todo el contenido que hay en los plenos, comisiones, etcétera. Agradeceros a todos y sin más. Muchas gracias. Muy bien. Que termine bien el día, lo poquito que queda. Señor Goñi, tiene la palabra. Buenas tardes. Yo tengo una consulta para el señor alcalde y quería saber, aunque ya se ha tratado este tema en la Comisión de Urbanismo, cómo están o qué plazos se barajan para la modificación de las bandas sonoras que se han instalado ahora en Cizur, a raíz del carril bici. Bueno, ya se comentó en la Comisión de Urbanismo hace unos meses, o sea, hace unas semanas, perdón, hace unos días, y la idea en este caso es modificar o ampliar, prolongar en este caso las rampas de los badenes en el entorno de las obras del carril bici, ampliarlos en este caso
es decir, ampliar las rampas para que los badenes luego sean un poquito más suaves. La previsión es que sea en la segunda semana de junio. Esa es un poco la previsión que se tiene. Señor Álvarez. Sí, yo tengo varios ruegos, varias preguntas, y voy a empezar por una que justo está relacionada con lo que acaba de preguntar el señor Goñi. ¿Qué coste adicional va a tener la actuación de rebajar lo que se ha hecho ahora en los pasos sobrelevados que se han hecho y se han hecho mal? ¿Qué coste va a tener corregirlo? Pues cuando se tenga el dato definitivo, entiendo que se trasladará a la Comisión de Urbanismo para dar traslado, como digo, de los datos, de la fecha definitiva. Si aún hay, es decir, si entre este pleno y la próxima Junta de la Comisión de Urbanismo, en este caso, se tiene ya la fecha definitiva de su actuación, pues se trasladará toda esa información a la comisión. No solo fechas, el coste que sea de la actuación y todos los datos. Vale. Ahora dos ruegos, los uno casi en uno, porque son ambos solicitudes. Queríamos solicitar que, por favor, se nos facilite toda la documentación que está habiendo nueva, digo porque en la prensa está saliendo relacionada con el PESIS del tren de alta velocidad. Entiendo que se están publicando estos días muchas cosas, entonces que cuanto antes se nos pueda enviar, porque me imagino que será documentación densa, pues lo agradeceríamos. Y luego también queremos solicitar que se nos facilite el informe que se ha emitido junto a una resolución de alcaldía en el que se da respuesta al recurso de alzada 22/652 al Tribunal Administrativo de Navarra. Pues nos gustaría que se nos hiciese llegar el informe. Eso como ruegos. Y, bueno, ya hago la pregunta porque los ruegos me imagino que no tienen en sí respuesta. Ha llegado en las últimas semanas una resolución del Tribunal Administrativo de Navarra relacionado con las cámaras de videovigilancia y el crédito presupuestario por el que se aprobaban con 156.000 euros para instalar las cámaras de seguridad. Y bueno, son 4 preguntas relacionadas con esta resolución. La primera es ¿por qué no se ha llevado a ninguna de las 2 comisiones informativas de Hacienda que ha habido con posterioridad a que llegase esta resolución al Ayuntamiento para informar de ello a los diferentes grupos municipales? ¿Qué valoración hace el equipo de Gobierno de que el Tribunal Administrativo de Navarra determine que no estaba justificada la modificación presupuestaria de 156.000 euros para poner las cámaras de seguridad? La tercera es si la va a recurrir el Ayuntamiento, si tiene intención de recurrirla. Y la cuarta es si se había cargado algún gasto a mencionada partida presupuestaria con anterioridad a que el Tribunal Administrativo de Navarra resolviese la anulación de la modificación presupuestaria y, por tanto, de la creación de la partida. Entiendo que alguna igual no se pueda contestar ahora, pero las que se puedan contestar ahora, pues sí que agradecería que se contestasen. Bueno, noto las resoluciones. Hay algunas que sí que se han dado traslados, sobre todo igual las de mayor calado o la que el Ayuntamiento en este caso igual ha interpuesto. Hay muchas otras que además usted es conocedor porque le ha tocado en primera persona, en la que no se ha llevado a la Comisión de Presidencia, pero si tiene interés no tenemos ningún problema en facilitarla, incluso en llevarla a la próxima Comisión de Presidencia. El señor Serrano yo creo que no va a tener ningún problema en incluir el punto. Es más, incluso la semana que viene se le puede mandar por correo electrónico a todos los miembros de la Comisión de Presidencia. La segunda pregunta no recuerdo cuál era. ¿Qué valoración hace el equipo de Gobierno de que el Tribunal de Navarra no está justificado? Bueno, la valoración política, yo creo que en su momento ya se hizo una valoración política como equipo de Gobierno, incluso como grupos que apoyamos la propia modificación presupuestaria, y creo que ya está realizada.
Con respecto a la otra pregunta, si se había hecho algún cargo a dicha partida, la respuesta es no. Y si la va a recurrir, en principio no tenemos previsto dicho recurso. ¿Algún otro ruego? ¿Alguna otra pregunta? Pues siendo las 20 horas y 2 minutos, se levanta la sesión.